Bienvenidos a Diario Humano, un espacio donde la vulnerabilidad no solo se acepta, sino se convierte en una fortaleza que nos une y que nos acerca. Un espacio que nos da la oportunidad de mostrarnos tal cual somos, de poder conectar desde lo más profundo, siendo auténticamente quienes somos. Sin máscaras, sin juicios, para convertirnos en cada vez más humanos. Es importante mencionar que no somos expertos de salud y no buscamos aconsejar a nadie, simplemente buscamos compartir historias donde más personas puedan identificarse y puedan ayudar a tomar mejores decisiones y convertirse en más. Hoy tenemos el diario de Sergio Canales. ¡Let's fucking go! Sergio, estoy muy emocionado de que estés acá. Estoy muy emocionado de este episodio porque Poncho, que es un amigo en común que tenemos, me ha dicho muchas cosas buenas de ti y es como, no sé, padrísimo poder ahora materializarlo en una conversación. Me encanta, me encanta, me encanta. Actualmente eres jugador de Rayados y no me quiero meter al tema del quién eres porque creo que a través de tu historia vamos a ir conociéndote un poco más. Pero hoy eres jugador de Rayados, hoy vives en Monterrey, has pasado por muchas cosas en tu carrera y pues gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Me encantaría primero empezar hablando de tu infancia, ¿no? Creces en Santander, eres el grande de tus hermanos. ¿Cómo fue para ti el crecer en Santander y como que esta dinámica al crecer como que durante tu infancia? ¿Cómo la describirías? Bueno, pues Santander es una ciudad pequeñita del norte. La verdad que en invierno mucha lluvia, ciudad gris, pero de playa, montaña, la verdad que mucha naturaleza. La valoro ahora mucho más ahora que cuando estaba allí viviendo, la verdad. Estuve creo que 17, 18 años hasta que ya me fui. Y bueno, la verdad que la recuerdo súper bien. Mi familia, la verdad que siempre pues, me ha apoyado muchísimo, me ha ayudado mucho, sobre todo yo creo, ¿no? Cuando somos pequeños, a buscar el jugar, el ser feliz. Yo siempre era pues, con una pelota en la mano, desde bien chiquito ya. El primer recuerdo que tengo en la playa jugando todo el día al fútbol, en el patio, mi madre pues regañándome para que hiciese los deberes y dejase la pelota. No, un poco eso, ¿no? Y bueno, la verdad que la recuerdo muy bien con mis amigos, que también pues muchos de ellos hoy en día son los amigos que tengo más cerca. Y sí, la verdad que en ese sentido estamos bastante unidos, sobre todo igual con 3, 4, es verdad que va avanzando la vida, cada uno va un poco, bueno, marcando su camino, la verdad que tenemos disciplinas muy diferentes, pero bueno, sobre todo con 3, 4 que recuerdo del colegio ya de empezar a jugar, sobre todo desde bien chiquitos, pues todavía tenemos esa relación que al final también son las que te marcan, ¿no? Y luego también tuve la suerte en Santander de conocer a la que ahora es mi mujer, que bueno, empezamos bien jovencitos también. Y bueno, sí, la verdad que sí. Y luego, bueno, con mi hermano también, que le saco 3 años, entonces ahí también pues hemos estado... Ha habido ahí... Ahora volvemos a estar muy unidos, estuvimos muy unidos de pequeños, luego pues con los cambios míos de ciudades pues costó un poco más, pero bien, la verdad que muy bueno. Les tocó separarse ya cuando tu carrera profesional fue como que desarrollándose. Y por ejemplo, en esta etapa como de crecimiento, o sea, entiendo que como que a los 11 ya entras como que ya el fútbol y se empieza como a ser parte de tu vida. Antes de los 11, ¿cómo escribías tu vida? ¿Cómo era la relación con tus papás? Ahorita decías que tu madre te tenía ahí como que en la playa jugando fútbol. ¿Cómo era tu relación como que durante tus primeros años? Bien, la verdad que, fíjate, ¿no? Yo, allí mucha gente, pues por ejemplo, cuando ya eres chiquitito te mandan a campus, te mandan a Inglaterra a aprender inglés, era un poco lo más típico allí. En mi caso no fue, mis padres, yo creo más sobre todo por parte de mi padre, no quería que nos fuésemos nunca lejos, siempre tenernos en casa, cerca, dormir en casa, y en ese sentido siempre pues hemos sido una familia muy unida y bueno, no éramos por ejemplo de hacer muchas vacaciones fuera tampoco, porque estaba todo muy enfocado la verdad al fútbol desde pequeño. Digamos que desde pequeño pues ya destacaba bastante, entonces tenía ya muchos torneos y sí que recuerdo mi infancia prácticamente en torneos de fútbol, o sea, no tengo tantos recuerdos de estar con, pues, por ejemplo, pues, los amigos que se van a la playa, cosas de esas. Yo normalmente siempre estaba fuera de esos planes, ¿no? Era un poco más... Entonces, por esa parte sí que lo recuerdo un poco más solitario o como con los compañeros del equipo. Sí. Y ahorita me encantó la palabra que hiciste, como que te enseñaron a crear una familia unida. ¿Cómo te das cuenta que era unida, no? O sea, porque a lo mejor lo que decías, tus amigos iban de viaje y tus amigos tenían como que de que se iban a Inglaterra. En tu caso, no. Esa unión, ¿cómo te dabas cuenta de que era como familia unida? O sea, ¿crees que era por el tiempo? ¿Crees que por las acciones? ¿Crees que por las palabras? Como que ¿cómo representaba esa unión? Bueno, porque siempre estábamos juntos y luego
Yo tenía un torneo, por ejemplo, y siempre viajaban con nosotros e intentaban estar siempre en todos los torneos, da igual donde fuese. O sea, yo recuerdo de viajar fuera de España o a lo largo o en España también, pero bueno, siempre estaban ahí conmigo y un poco con mi hermano también, ¿no? Que es el que llevaban porque era más chiquitito. Entonces yo creo que sobre todo esa unión, el siempre, pues cuando volvían del trabajo, tener planes o me llamaban a la playa entonces creo que ahí es donde más vas forjando, ¿no? El lazo familiar, digamos, que siempre tuve. O sea, tuviste una familia muy presente. Ahorita me encantó que decías que iban a todos sus partidos de fútbol independientemente del torneo. Okay. Sí, no, y la hora y todo. ¿Y qué representaba eso para ti, no sé, estar en un partido de fútbol y voltear y ver a tus padres en las gradas? O sea, ¿crees que eso hacía el sentimiento como de confianza, como de seguridad o no sé, de que estén ahí contigo? Sí, probablemente, porque fíjate, yo hoy en día acabo un partido y llamo a mi padre lo primero que hago. ¿Ah, sí? O sea, hoy en día todavía, ¿no? Y yo creo que eso me viene de ahí. Yo me acuerdo un partido con 8 o 9 años y el recuerdo que tengo es acabar, subirme al coche y mi padre preguntarme, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Nunca juzgarme, nunca exigirme, sino más ¿qué tal te has estado? Y ya si yo le preguntaba, él me daba su opinión, ¿no? Es un poco el recuerdo que tengo. Y mi madre siempre un poco apoyando esa opinión, porque ella obviamente sabe un poco menos de fútbol, ¿no? Pero sí. Era más el enfoque ese, ¿no? Y yo creo que eso ha sido clave. Creo que hoy en día, bueno, siempre, yo me acuerdo creo que, por una parte, para ir por partes, creo que valoramos las cosas cuando ya eres más mayor. Yo creo que a esa edad no valoraba que tener a mis padres en la banda y probablemente otro chico que igual sus padres no podían ir nunca y de repente iban un día, lo valoraban porque ese día iba, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco que yo siempre mis padres estaban y creo que ahí no lo valoraba y nunca lo he valorado hasta igual, sobre todo ahora que me he ido tan lejos y que, pues lo te decía ahora, ¿no? Sigo acabando un partido y lo primero que hago es llamar a mi padre y me sigue sin juzgar. Primero me pregunta, ¿cómo te has sentido? ¿Has estado feliz? ¿Cómo has disfrutado? ¿Cómo lo has visto? Y luego ya yo le pregunto y me da su opinión, ¿no? Entonces... No, y me encantó lo que dijiste, que no te juzgaba, porque creo que muchas veces entra esta presión como al niño de tienes que jugar bien, tienes que hacer bien las cosas, pero ese sentimiento de no te voy a juzgar y siéntete libre dentro del campo y como que sé tú mismo, también creo que forja ese carácter como para tú disfrutar el partido, disfrutar el juego, ¿no? Sí. O sea, tú fuiste el más grande, ¿no? Entonces tienes un hermano menor. Tú te toca como que entrar al fútbol y es como que un lugar súper futbolístico, ¿no? O sea, como que la gente es muy unida. ¿Tú sentiste alguna vez presión como de jugar fútbol, de ser bueno, de ser talentoso, de poder demostrar a través de tu talento de fútbol? No, la verdad que en ese sentido, fíjate, ya con 11 años me acuerdo que tengo para ir al Barça, al Barcelona y cambiar de ciudad, sí, muy pequeñito ya. Y bueno, fuimos, me acuerdo yo, a Barcelona, nos conocimos toda la ciudad deportiva, me presentaron a los jugadores ya más mayores y demás, y yo salí de allí y dije, me quedo aquí. O sea, directamente, ¿no? Me voy al Barça. Y mis padres, pues prudentes, bueno, vamos a casa y en casa lo hablamos y tal, porque ellos, pues eso, no querían que me fuese de casa, aunque a ellos, por ejemplo, también les daban trabajo en Barcelona, o sea, que podía haber sido un cambio grande, pero ellos dijeron, ¿no? Y siempre me lo han dicho, que ellos no querían que yo fuese futbolista, que querían que yo fuese lo que a mí me gustase, lo que quisiese que me dedicase y que el fútbol, no eres futbolista a los 11 años, ¿no? Y eso era una decisión difícil, obviamente, porque a esa edad pues ya económicamente te podía ir muy bien, increíblemente, porque creo que no debería ser así, pero sí que luego... ¿Cómo describías esa experiencia? Porque tienes 11 años, me explico. O sea, hoy ves a un niño de 11 años y dices, wow, que a los 11 años al menos ya eres consciente de las instalaciones, de la oportunidad, del cambio. O sea, creo que indirectamente sí empieza a desarrollar una conciencia distinta a lo que es un niño de 11 años. Sí. ¿Cómo describirías como tu personalidad en el momento que fuiste aquí? O sea, ¿ya estabas enfocado 100% en ser futbolista o como que crees que era un sueño? O sea, ¿cómo eras tú en ese momento de que fuiste la primera vez al Barcelona? No, yo la verdad que nunca he tenido en la mente ser futbolista, la verdad. O sea, yo simplemente cogía el balón y jugaba. Y se me daba muy bien, obviamente. Y bueno, pero yo siempre creía o sentía que jugaba con amigos,
Es verdad que siempre he sido muy exigente. Yo desde pequeño ya me acuerdo de a los 9 años tuvimos un torneo con el equipo de mi ciudad y perdimos la final y estuve llorando 3 días. O sea, y tengo ese recuerdo, ¿no? ¿Y por qué crees que eres exigente contigo mismo? ¿O por qué crees que...? No, porque soy muy competitivo y pues si ahora nos ponemos a jugar un ajedrez, aunque no sepa jugar muy bien, si me ganas voy a tener mucha rabia por dentro. O sea, no sé, es algo que siempre, en muchos momentos me ha dado malas pasadas porque he tenido pues igual momentos malos por eso, ese exceso de competitividad que me lleva y creo que es que lo recuerdo desde muy pequeño, o sea, no tengo recuerdo de coger una pelota con 4 años y si perdía ya llorar, ¿sabes? Y lo veo reflejado en mi hijo y en muchos casos digo a veces... es parte de nuestra esencia. Sí, pero intento que tranquilo, ¿sabes? ¿Y en qué momento te diste cuenta, ok, soy competitivo? Porque a lo mejor tú dices, ese es mi normal, ¿no? O sea, de que todos somos competitivos, pero hubo un momento donde dijiste, a lo mejor yo soy más competitivo que los demás, quizá como que mientras crecías, o sea, Sí. el perder, a lo mejor la gente no se sentía tan mal cuando perdía, o sea, ¿crees que ahí te diste cuenta que era la competitividad? Probablemente, sí. Y me sigue pasando, ¿eh? Ok, Yo, todos pues los compañeros siempre me lo dicen, ¿no? En el vestuario, que al final, o sea, soy excesivamente competitivo y hago lo que sea por ganar. Y bueno, pues no sé, es un poco la mentalidad que me ha llevado, yo creo, al momento en el que estoy, que al final me ha costado mucho, he tenido momentos de decir, pues esto no va conmigo, lo tengo que dejar o lo que sea, y al final pues sales, yo creo, también por esa energía que te da, que tengo dentro de competir y de superarme a mí mismo. Me encanta, me encanta. Entonces, a los 11 años ya te das cuenta que eres competitivo, te apasiona el fútbol, sientes también como este amor en familia que te dicen, a ver, a pesar de que esta es una buena oportunidad en el Barcelona y puede cambiar nuestra vida en muchas cosas, tú sigues tomando tu decisión, entonces crean ese sentimiento de libertad hacia tus decisiones y vamos a tomar la decisión que creamos que es lo mejor para la familia. Ok, ¿qué pasa después? Cuando regresas del Barcelona y te quedas en Santander, ¿qué pasa como que yo diría como que en tu personalidad el decir, ok, el haberme quedado, pues sigue permeando esto de la familia, del amor, del fútbol? ¿Qué pasó en los próximos años, como que entre los 11, 13, 15 años? Sí, yo creo que ahí, era difícil porque al final, claro, tú eres un niño de 11, 12 años y llegas al cole y dices, es que me quiere el Barça. Sí. O sea, entonces, el ego es complicado a veces de manejar y yo creo que ahí tuve suerte de eso, ¿no? De que mis padres le dieron mucha normalidad, de que también, aunque realmente la decisión era de ellos, me hicieron saber que la tomaba yo, pero enseñándome el porqué, por qué iba a ser necesario, el por qué realmente también necesitaba estar en casa para darle importancia a los estudios y a aprender, que era fundamental, y que igual estando fuera de casa iba a ser más complicado que ellos me ayudasen o controlasen un poco sobre todo esa situación, ¿no? Porque como te decía antes, no sabes a los 11 años si vas a dedicarte a esto o no. Al final es una profesión que muchas veces no depende de ti, o sea, puedes hacerlo todo, pero si alguien no te elige con el dedo, porque no le gustas o porque quiere otro estilo de jugador, al final no lo vas a ser, ¿no? Y tienes que estar preparado para otras cosas. Entonces, bueno, los años siguientes, nada, simplemente jugar en el equipo de mi ciudad, que también era un equipo de primera división, entonces eso también ayuda, y crear, pues crecer en la cantera, seguir con los amigos, con la familia. Luego conocí a Chris rápidamente y bueno, pues la verdad que muy feliz. Igual, ¿no? Creo que ahí yo creo que cuando siempre nos dicen, ¿no? ¿Qué es lo que más igual te cuesta para ser profesional? Y es todos los años que en la infancia has dejado de hacer cosas como tus amigos y has hecho diferentes para poder llegar a ser profesional, que creo que eso muchas veces... Como el sacrificio. Sí, es lo que marca un poco la diferencia. Y muchas veces realmente ahí no lo eliges tú siempre. Realmente has ido avanzando, no son tomar de decisiones, pero te vas encontrando ya en una vida en que, vale, pues fin de semana partido, fin de semana partido, fin de semana partido... ¿Y en algún momento te sentiste como, no como lamentable, pero como el chin, porque no tuve esa infancia como un poco más, de poder viajar un poco más o poder estar más con los amigos? Y hace rato tú utilizaste la palabra como más solitaria, en el sentido de que estabas como que muy solo enfocado en el fútbol. ¿Te hubiera gustado cambiar eso como que en tu infancia? No, porque, bueno, al final
creo que soy un afortunado, o sea, no lo puedo negar, soy un afortunado y al final me ha dado valores y me ha hecho crecer muchísimo y creo que bueno, estoy muy agradecido a la persona que soy hoy y en parte es por todo eso. Me encanta, o sea, y creo que regresando a la decisión del Barcelona, porque no es la decisión, sino el proceso para entender la decisión. El que tus papás desde los 12 años te dijeron, a ver, pausa, Sergio. O sea, no, está bien que quieras el Barcelona, pero por estas otras cuantas razones creemos que lo mejor para ti hoy es esto y queremos que tomes la decisión con nosotros. Eso se me hace como súper valioso de tus papás. Y lo que decías, de que te crearon con valores, ¿no? Entonces ahí creo que muchas veces en la profesión del futbolista no hay estos valores y esta esencia definida. Entonces cuando llegan a tener cierto nivel de éxito es donde empiezan a perder el piso porque empiezan a tener esta aprobación externa de lo que quieren. Son ellos, ¿no? Esta aprobación externa de lo que son. Entonces, ok. Entonces regresas, tienes 12 años y ahorita me encantó lo que decías como del cole, ¿no? El regresar a la escuela y decir, tengo 12 años, me explico, o sea, me quedé el Barcelona y a lo mejor echas el FIFA y pues estás viendo, me explico, o sea, ¿cómo fue tu dinámica en la escuela? ¿En algún momento sentiste como esta como aprobación de la gente a tu alrededor, como de Sergio? ¿Crees que desde entonces se sentía? Sí, probablemente. Realmente creo que como siempre desde pequeño pues tú tienes algo en lo que destacas, siempre pues como que te valoran el entorno mucho más, ¿no? Pero bueno, al final hubo una época en la que igual los estudios me costaron un poco más, porque al final pues bueno, pues yo igual te elevas lo que tú dices un poquito, ¿no? Y el ego muchas veces cuesta tenerle en su sitio y al final pues es yo creo en lo que más te tiene que trabajar. Y creo que también hoy en día al final muchas veces en estos casos yo veo que obviamente la salud mental o la psicología es muy importante, pero más allá creo que para los padres, ¿no? El saber dar los mensajes correctos, al final, aunque no lo parezca, un chico de 13, 14 años también que está jugando, que a mí me pasó, y pierdes y no sabes esa frustración cómo asimilarla, creo que los mensajes cuando llegas a casa son fundamentales, ¿no? Y nuestros padres, o yo mismamente, no estamos preparados o no se nos dan herramientas para ayudar a nuestros hijos a que luego, porque yo creo que en la infancia, cómo eres o cómo actúas o las cosas que te pasan eres luego cuando eres mayor, ¿no? Y creo que bueno, el intentar actuar en esos momentos puede marcar una diferencia. Sí, o sea, la importancia de canalizar las emociones a los adolescentes a cosas positivas. Es ok, quizá perdiste, pero podemos utilizar esto para tener mejor para la próxima vez, o qué pudiste haber hecho distinto. Sabes que si no te hubieras enojado por la patada que te dieron, pues a lo mejor hubieras jugado mucho mejor la segunda mitad. Entonces es la importancia de que estamos jóvenes, de a los papás enseñarles cómo ayudarle a sus hijos a canalizar sus emociones de distinta manera. Me encanta. Ok, entonces estás en el cole y como que ahorita dijiste el tema de cuando eres como que bueno en algo, destacas en algo, como que la gente empieza a sentir que valías más, ¿no? Y regresando a lo que decías de que tú para ti era como jugar fútbol con tus amigos, ¿cómo sentías esta discrepancia en que tú nada más jugabas fútbol, pero luego salías y la gente te hacía sentir que valías más por cómo jugabas? ¿Crees que había como una distinción que tú dices como qué está pasando aquí? O sea, ¿crees que...? Sí, sobre todo cuando ya empiezo a ser más mayor, que empiezo a ir a la selección española, a ya jugar campeonatos, pues el europeo, y de encima lo ganamos, y ya vuelves y te perdías muchas clases, y en los estudios pues ibas un poquito más atrás que los demás. Entonces ahí sí que empezabas a darte cuenta un poco de decir, vale, ya solo por eso, por esa separación, porque me perdía muchos exámenes, porque estabas en el grupo de amigos y muchas veces pues no sabías de qué hablaban o cosas de esas, y entonces, y claro, encima pues yo, el grupo que tenía, cada uno iba a su colegio, en el día a día era muy diferente, solamente compartíamos el terreno de juego y ya está, ¿no? Entonces, por esa parte sí que se podía notar un poco la diferencia. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que, como te digo, creo que es muy importante decirlo, porque soy un afortunado, porque yo creo que muchas veces a esas edades lo que nos falta es encontrar lo que se te da bien. Creo que a todo el mundo se le da bien algo. Me encanta. Y yo encontré muy rápido lo que se me daba bien, entonces tengo mucha suerte. Creo que tengo que valorarlo mucho, porque muchas veces considero que al final el encontrar esa motivación en la adolescencia es fundamental para marcar el camino, para seguir adelante, para tener las cosas claras, y es muy difícil encontrar, creo, lo que realmente te gusta, lo que se te da bien o el don que tú tienes, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí se me dio que era el fútbol, pero si hubiese sido otra cosa un poco más complicado, que necesita más preparación para llegar a ello,
pues nunca sabes, ¿no? Hubiese sido todo mucho más complicado en ese sentido, ¿no? Qué locura, me encantó. Tuve la fortuna de encontrar lo que disfruto y lo que soy bueno a una temprana edad. Creo que muchas veces la gente no es, llega como una etapa de crisis donde dice, tengo tanta edad o tengo tanto y no sé para lo que soy bueno, no sé para lo que soy disfruto, entonces lo que lo disfruto. Entonces tú desde que estás chiquito dijiste, ok, esto me encanta, me apasiona, soy bueno, y ahora quiero regresar al tema del valor. Porque creo que estás en una etapa en la adolescencia, 15, 16 años, en el que pues estás muy, yo utilicé la palabra hormonal, o sea, como que estás en muchos cambios, literal, como que en tu personalidad, estás creciendo, y quizá mucha gente a tu alrededor te ponía el valor a la manera en cómo jugabas, ¿no? O sea, ¿tú alguna vez sentiste que tu valor venía de que tu desempeño en los partidos, en el fútbol? Sí, yo creo que eso, o sea, lo más difícil de eso para una persona o para mí, que el recuerdo que yo tengo es que ya desde muy pequeño yo soy Sergio el que juega al fútbol. Ok, ¿sabes? ok. No soy... ¿Y tú te creías eso? O sea, tú decías, yo soy Sergio el que juega fútbol, o sea, Sí, quizá ahorita ya no, sí, pero, sí, pero en sí. ese entonces... Sí, sí, hasta hace poco también. ¿Ah, sí, sí, sí? Sí, hasta que realmente empiezas a pensar, no, que, ¿sabes? Tengo mucho más. Sí, sí, Entonces, y dentro, ¿no? Y ya desde muy pequeño es como en plan, vale, tú eres Sergio que juega al fútbol y tienes que decir esto, tienes que actuar de esta manera y da igual lo que pienses, que tú di esto, porque si no se malinterpreta y tal, ¿no? Entonces empiezas a ponerte una máscara, te empiezas a poner una máscara y llega un momento que no sabes si eres Sergio el futbolista o realmente tú como persona tienes esos sentimientos, ¿no? Y creo que ahí es un poco en esa fase en la que tú dices, ¿no? De esa juventud, pero que realmente, pues eso, claro, como tú juegas bien al fútbol, pues al final te acabas creyendo eso y realmente te metes en ese papel, ¿no? De que parece que tu vida solo es eso. Sí, literal. Y me encantó. Empiezas con una máscara y si no te la quitas, cada vez es más difícil quitártela. Entonces, como esta máscara de yo soy Sergio futbolista, y si tú nunca te cuestionas de pero quién soy fuera del campo, quién soy, no sé, o sea, sí, o sea, creo que es importante cuestionar. Entonces, tú conoces a Cris en esta etapa, ¿no? Ya habías regresado a Barcelona, estás en el Racing ahí en Santander. O sea, en el Barcelona no llega a estar. Sí, no, me queda claro. ¿no? No, O me sea, queda claro. Pero esta ideología... La fase esa, sí, de poder ir. Y este como asombro de decir, ok, o sea, esta es una posibilidad dentro de mi futuro. Sí, ¿no? y fue cada año, ¿eh? A partir de los 11 años tuve la oportunidad de irme al Barça, al Madrid, cada año realmente. Y realmente cada año yo me recuerdo de ir 3, 4 veces a Barcelona, otra vez a reunirnos, y cada año prácticamente. Entonces era cada año el tener la tentativa y realmente decir, no, estamos aquí porque este es nuestro sitio. Y entre más fuerte no, es más grande el sí, ¿no? Entre más grande es lo que dicen que lo que te marca no es a lo que dices que sí, sino a lo que dices que no. Entonces el decir que no a cosas grandes es porque porque todo el mundo también decía que sí. Entonces dices, ostras, ¿por qué? Y este ¿por qué no quiere? Todos, ¿sabes? Si se sea, quieren venir todos, ¿por qué este no? Y realmente, pues si me preguntas, pues no lo sé. Pero no, y eso te marcó y eventualmente llegaste al Madrid. Pero, ok, entonces, ¿en qué momento conoces a Cris? ¿Tienes 15, 16 años? 16, sí. ¿Estás ahorita entrenando? Sí, en el cole. Ok, estás en el cole. Ok. 16. Ahí todavía no juegas en primera división, ¿verdad? O sea, no, ahí estaba en juveniles y realmente yo creo que cuando nos conocimos, ella sí que no sabía... o sea, ella decía, vale, juega bien al fútbol, pero bueno, pues ya está, ¿sabes? Tampoco... o sea, como muchos chicos que juegan bien al fútbol, ¿sabes? Porque, no sé, no tengo recuerdos yo de hablar de fútbol con ella, ¿sabes? Porque yo creo que tampoco sabía nada, la verdad. Y en esta etapa sigues viviendo con tus papás, sigues en esta de familia unida, mente competitiva, enfocada en el fútbol, en el colegio, tienes esta transición entre ya ahora sí tomarlo un poco más serio, ya empieza a faltar un poco a clases, empieza a enfocarte un poco más en, ok, este puede ser mi camino ahora sí como futbolista. Y lo que decías que antes no veías la profesión de futbolista, hoy cada vez es un poco más realidad, ¿no? Eso es. Ok, me encanta. Entonces, de los 16 a los 17, 18, ¿qué pasa? O sea, 15, 16, ¿cuándo...? Yo ahí doy el salto, sobre todo, que jugamos el Europeo Sub-17. Y ahí somos campeones, yo era el capitán, y ya a la vuelta, el equipo de mi ciudad que juega en Primera División, que es el Racing de Santander, me dice, pues ya vas a empezar con el primer equipo, vas a irte a la pretemporada en verano, y entonces ya ahí empieza todo un poquito más serio, y ahí ya es cuando ya ahí sí que digo, vale, ahora sí que tengo que ir. ¿Cómo es que verías tu personalidad antes de, o sea, porque a ver, eras el capitán, ¿me explico? O sea, eso quiere decir que ya tenía cierto grado de liderazgo para ese entonces, ¿no? Sí, yo creo que una de las suertes que he tenido es que desde los 11 años he estado jugando siempre con mayores, o sea, yo siempre he sido el más pequeño, siempre he jugado con los de 13, que cuando 14. Tenías 3 años te metías con los de 5. Sí, porque no tenía para jugar yo y mis padres, sus amigos eran
los hijos eran 2 años más grandes que yo, y cuando ellos empezaron, pues dijeron, venga, vamos a meterle y tal. Y yo me acuerdo que eso era un... No, pero desde entonces te diste cuenta que no es la edad, sino el talento, ¿no? O sea, y que no porque seas más grande que yo quiere decir que ya seas mejor que yo, que tenga menos posibilidades que tú. Sí, pero eso me ayudó, porque yo creo que siempre he luchado contra gente mayor, que también pues ellos me veían como el pequeño y querían demostrarme siempre con la fuerza, con todo, y yo pues me las tenía que ingeniar para ir por otro lado, la verdad. Sí, Entonces, eso me ayuda mucho. Ok, entonces ya eras el capitán del equipo y ya te había tocado jugar con gente más grande. Aquí es sub-17, pues todos tienen 17. Claro, me explico. claro, Aquí claro. es ya Ahí como eran de mi edad, entonces bueno. ya es, ok, ya con gente de mi edad, creo que soy, voy a decir, utilizar la palabra un poco más capaz, creo que tengo talento, soy el capitán, ahora sí me busco el primer equipo. Sí. ¿Cómo escribirías tú antes de entrar al primer equipo? O sea, como tus pensamientos antes de entrar al primer equipo. Bueno, yo por ejemplo, pues al final siempre era como no sé cómo decirlo, Sí, pero como el la mejor estrella. jugador Sí. de toda la cantera, digamos. Y era Ok, un poco ok. como el que tenían el foco en decir, vale, este tiene que ser el que triunfe o Y, el que le vaya bien. y que llevas diciendo que no por 5 o 6 años. Al Barça, al Madrid, sí, entonces eso pues ayudaba, ¿no? Y cuando subí al primer equipo, me acuerdo, claro, yo tenía 16, 17, pues el capitán tenía 34, 35. Ok, o sea, cuando yo nacía, él debutaba, que me pasa a mí ahora, ¿eh? Yo tengo 34 y estoy viendo chicos que entran conmigo que tienen 17, digo, yo con tu edad debutaba, ¿sabes? O sea, que es que... Y luego cambian las tornas, ¿no? Entonces es lo bonito también, ¿no? Eso, el intentar enseñarles, aprender, tomar las experiencias que tú has tenido para que les vaya bien, ¿no? Y bueno, pues yo ahí entré, yo solamente jugaba, no pensaba nada, no me cuidaba, no hacía gimnasio. Yo salía al campo, jugaba, se me daba bien y tiraba para adelante. Entonces, ¿Y qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste ahí? O sea, y utilizo la palabra sorprendió como este sentimiento de asombro, de decir, ah, ok, aquí es distinto Sí. a lo que estaba acostumbrado antes. Es distinto porque tú compites contra tus compañeros a tope, ¿no? O sea, todos quieren jugar, vienes aquí el niño y no te van a dejar que les quites el puesto porque al final ya. se están gastando. Ok. Ya es su carrera, ya es su profesión y ya es su trabajo. Para mí no, todavía no era mi trabajo. Ok. Entonces yo iba ahí, jugaba y sientes esa muchas veces, pues sí, ahí es complicado. Ibas al vestuario, yo siempre he sido muy tímido y entraba al vestuario con la cabeza gacha, me cambiaba rápido y salía rápido para irme al campo y les esperaba ahí a los mayores y era un poco, bueno, pues yo espero aquí, ¿sabes? Un poco siempre. Entonces siempre con esa timidez, ese respeto hacia todo el mundo y bueno, me lleva muchas leches obviamente, pero también me han hecho aprender mucho. Yo quiero hablar aquí como la inteligencia emocional en ese entonces, porque ahorita se ve que estás súper desarrollada la inteligencia emocional. En ese entonces, ¿qué tanta interacción habías tenido como el lado emocional, de cuestionar tus emociones, cuestionar... Nada, cero. O sea, Ok. al final, ahí por ejemplo, algo curioso que es lo que vas aprendiendo, es que yo empezaba el partido y si empezaba fino, empezaba bien, concentrado y tal, me salía un muy buen partido. Pero si en la primera jugada perdía la pelota, era un desastre de partido, porque yo emocionalmente era muy inestable, dependía mucho de mi confianza, que no sabías por qué te venía un día sí, un día no. Justo, Entonces, o sea, ¿cómo te das cuenta de qué detonaba tu confianza, tanto positivo como negativamente? No, ahí no, es Imposible, no cuando sirve. trabajas. O sea, ya cuando empezó el vaivén de mi carrera o en la montaña rusa que siempre digo, ahí es cuando empiezas a decir, vale, pues ahora tengo que plantearme el por qué pasan las cosas, el por qué mi cabeza piensa de una manera, el por qué no, el por qué te destruyes, el por qué no, y al final ahí es donde vas aprendiendo. Yo creo que la experiencia es fundamental, más allá de todo, ¿no? Y el escuchar, como tú decías antes al inicio del podcast, escuchar a gente que haya pasado por esas situaciones y cómo las ha llevado, cómo ha trabajado para mejorar, para crecer o para sacar su mejor versión, creo que es fundamental, porque al final ahí tenemos una base, un respaldo, algo donde mirar, aunque luego lo tienes que llevar a lo tuyo, porque somos muy diferentes, siempre lo digo, ¿no? Cada uno tiene que tener sus propias experiencias, pero si tú encuentras a alguien que saque tu motivación cuando realmente no la tienes o cuando no te salen las cosas, es mucho más fácil el tirar para adelante. Me encanta, cada quien tiene que vivir sus propias experiencias, porque muchas veces como que queremos dar muchas recomendaciones, ¿no? De, yo te recomendaría que hicieras esto, pero... Yo nunca recomiendo. O sea, cada quien tiene que ir a aprender de sus propias experiencias, sí. porque si no es muy difícil. Y creo que también, quizá como que en tu etapa de crecimiento, como que mucha gente pretende que sabe a lo que estás, y las mejores oportunidades, como que quizá te recomendaban cosas que a lo mejor tú tenías que aprender así, ¿me explico? Sí. O sea, el enfrentarte a las cosas. Sí, eso es clave. Yo creo que yo lo que intento es no recomendar y cuando alguien recomienda, yo digo, vale, yo lo pruebo
lo pruebo varias veces, estoy atento a mis sensaciones, a cómo me sienta, a si me ayuda, y luego ya tomo para ver si a mí me va bien o en qué momento del día me va bien, porque cada uno tiene su vida, tiene sus circunstancias, Entonces es lo que he ido aprendiendo en mi carrera, ¿no? Y un poco las experiencias que me ha dado. Sí, que las recomendaciones son objetivas, pero no hay mejor... Pero son muy importantes. Sí, son muy importantes, pero también no hay cosa más valiosa que el ser subjetivo. O sea, que para mí, ¿qué es más importante? O sea, quizá a ti te funciona esto, pero no porque a ti te funciona quiere decir que a mí me vaya a funcionar. Eso es. Me encanta. Entonces, ok, subes al primer equipo. Me encanta esta asimilación de, para mí seguía siendo un hobby, mientras que para otros era su trabajo. Entonces llega un niño como que está creciendo, está desarrollándose, sigue en el cole y bueno, entra, ¿no? Entonces, el primer año entiendo que empiezas a jugar, pero para el segundo año ya eras titular, Sí, ¿no? sí, así es. De hecho, bueno, yo tenía partidos y me acuerdo que jugábamos el domingo y el sábado por la noche iba por la noche con Chris a ver una película, Ok. tomaba palomitas, Burger King, o sea, lo que fuese, y ahora pienso, madre mía, estaba con una regadera, ¿sabes? Luego ahora entiendo por qué en esos momentos no me daba para jugar, me cansaba mucho, o no tenía fuerza, o no tenía energía, al final lo entiendes, ¿no? Y nunca hubo alguien que se sentara contigo como un poco mayor, de decir, oye, ¿sabes qué? Creo que aquí podrías tomar mejores decisiones, o creo que... O sí crees Posiblemente no lo escuché, o posiblemente creo que hay mucho miedo a intentar meterte en la vida de los demás, ¿no? Y creo que también, porque en el fútbol, por ejemplo, tenemos mucho miedo a que alguien venga y crees que se va a aprovechar de ti, por ejemplo. Eres un niño. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que se critica de cómo se comporta un futbolista o cualquier persona, ¿no? Pero a los 20 años. Ya no a los futbolistas a lo que te dediques, a los 20, 21 años. Ostras, es que cualquiera a los 20, 21 años comete muchos errores, es que estás para cometer errores. Entonces también tienes que aprender tú de eso, ¿no? Y creo que muchas veces se juzga demasiado a las personas, pero sin haber tenido las experiencias, como te decía antes, que son clave para saber cómo te tienes que comportar, lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir a mejorar, si esforzarte o no, ¿no? Y creo que ahí muchas veces prejuzgamos mucho sobre todo a la gente que está en ese proceso de mejora y de encontrar su camino. ¿no? Y creo que lo dijiste perfecto. O sea, se me hace muy injusto el poder juzgar a un niño simplemente porque está en una posición privilegiada con un criterio de un adulto. ¿Me explico? O sea, yo con 18 años, 19, pues ya jugaba y si me salía buen partido, era el rey, era el mejor de España y tenía que ir a la selección, y si jugaba muy mal, no servía para nada, ya me lo había creído, no estoy preparado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso es duro de asimilar. ¿Se metía en tu cabeza eso? O sea, sí, a esa edad, obviamente. O sea, ahí yo me acuerdo me acuerdo una vez que mi mujer me lo recuerda mucho, que jugábamos estaba en el Madrid yo ya, como Mourinho, y no sé qué pasó, que llegó a casa ella, y yo no vivíamos juntos ahí, pero llegó a mi casa donde yo vivía, y entró y con todas las luces apagadas y estaba en el salón llorando. Y igual llevaba 2 horas. Y ¿qué te pasa? Y digo, pues no lo sé, la verdad, pero creo que no sirvo para esto, ¿sabes? O sea, porque me están haciendo, sentía que me hacían la vida imposible, pero realmente también era un poco como yo tenía que aprender a estar en el mejor club del mundo. También, claro, con 19 años, 20, estar en el Real Madrid es como estar en la empresa más gorda que haya en el mundo, ¿sabes? Ya directamente, y con la responsabilidad y a nivel social cada día, noticias y tal y cual, y haces esto, haces lo otro. Entonces, es verdad que ahí sí que hubo pues depresiones gordas de decir eso, ¿no? Pues de decir, bueno, pues de repente en rueda de prensa en Madrid, con la repercusión que tiene, que te dijesen algo negativo hacia ti con 19, 20 años, era como, ostras, yo me iba a casa, me escondía, me iba a mi refugio un poco y me ponía a llorar o a esconderme o decir, quiero desaparecer, ¿sabes? Y eso sí que es verdad que es un poco el aprendizaje que he ido teniendo, ¿no? Ok. Entonces tienes 17 años, juegas con el primer equipo, está como... Lo que entiendo es que a los 17 años se te vence tu contrato, ¿no? Entonces, cuando se vence tu contrato, tú tienes la oportunidad de decidir a qué club te quieres ir. Sí. Entonces, lo que tenía entendido es que te abre el Madrid y te dice, puedes venirte, pero te voy a dar de préstamo para que te vayas otra vez a Santander. Y cuando llega Mourinho. Y Mourinho dice, no, aquí te quedas. Sí. Entonces, tú tenías... Se me hace muy interesante que tú tenías esta idea de, ok, quiero seguir en casa, o sea, quiero tener oportunidades nuevas, pero quiero seguir en casa, quiero seguir como unido a mi familia. Entonces, de un día a otro ya Mourinho dice, pausa. O sea, ahora es la primera vez que alguien te saca de tu zona de confort y te mete a un lugar incómodo, que además el lugar incómodo es el lugar
más grande del mundo del club de Sí. fútbol. O sea, me explico. O sea, es como la primera vez que sentiste incomodidad fuera de zona de confort fue en lo más alto de lo más alto. Sí. O sea, quiero hacer un hincapié en eso. Entonces, Sí, y creo que un poco antes, porque hubo situaciones así. Lo raro de todo es que un chico de 17, 18 años que destaca ya desde pequeño y que eres un poco la estrella, digamos, entre comillas, ¿no? Porque siempre es entre comillas, de un club, acabe contrato con 18 años. Eso era era increíble. Y yo, lo increíble era que yo llamaba al Racing, que es el club de mi ciudad, el que yo he nacido, el que yo iba desde los 3 años con mi padre a ver el Racing, que es mi equipo. Y llamaba yo al club para que me renovasen, porque digo, renuévame, que tengo 18 años y me quiere fichar todo el mundo. Sí, tranquilo, no sé qué, y al final pues no se dio. Y entonces ya ahí pues tengo la decisión de tomar, o sea, puedo tomar la decisión de pues irme al Madrid, al Manchester City, al Chelsea. La verdad que tuve la suerte de poder elegir a todos los equipos prácticamente de Europa. Ok. Y realmente, bueno, pues el que más noté cariño y que al final es el Real Madrid, pues es un poco la toma de decisión que tomé, ¿no? Y ahí vas aprendiendo un poco, ahí aprendes que el fútbol yo lo tenía como una pasión en ese momento y que al final ya empieza la primera vez que te fallan, que es el club de tu ciudad, el de tus amores, y el presidente pues hace lo que sea para hacer algo raro y no renovarte cuando eres tal, y yo me quería quedar, entonces ya ahí te llevas el primer chafón. ¿Sentiste rechazo? O sea, utilicé la palabra rechazo como hasta ahorita tenías como, era un hobby, ¿no? Para ti, el hobby, todo se me había dado, había tenido todas las oportunidades y de repente que la oportunidad que tú creías que se te presentara no se te presentara al principio, como que sentiste un rechazo. Sí, puede ser. Y luego que es muy complicado, porque al final, no sé, mi padre era un poco el que siempre estaba ahí al pie del cañón y yo me acuerdo de, pues yo si he hecho el tiempo atrás, él no desearía volver ahí seguro, porque al final yo le veía y es un tipo que siempre se ha cuidado mucho, que todo, y empezó a fumar, empezó a no dormir, y yo creo ¿Y a que qué se le todavía atribuyes eso? a eso, a toda la presión que había hacia nosotros, ¿no? Un poco, y a la repercusión, y a que cada movimiento que hacía era por 10 y todo, ¿no? ¿Y te perjudicó a ti en tu personalidad como ver Sí, seguro. a tu papá así? Sí, sobre todo yo creo que el entorno mío es el que más lo notaría. Okay. Yo creo, ¿no? ¿Y cómo te diste cuenta como que también de tu entorno? Esto No me di cuenta. ¿no? Yo creo que ahora ¿Y te diste empiezas cuenta a darle vueltas y dices, esa época, no creo que nadie quisiese que volviese, la verdad. Okay. Y eso que en teoría era increíble. O sea, sí. porque tú estás pensando en que realmente pues, te quieren el mejor equipo del mundo, te vas, no sé qué, pero todo lo que se generó alrededor hasta llegar a ese momento, dices, ostras, o sea, sí, fue complicado. No, sí, Aunque parezca que es lo mejor. No, claro. Pero me parece impresionante cómo... No estamos preparados realmente, ¿sabes? Sí, Más que otra cosa. No tienes herramientas. Me parece impresionante justo eso, o sea, que desde que estás chiquito sueñas con algo, pero luego cuando lo tienes te das cuenta que justo lo que estaba detrás era lo que no querías. Sí. Y se me hace impresionante. No es el hecho de... o sea, para explicarlo bien, no es el hecho de ir al Madrid, que para nada. O sea, por supuesto. sino es el hecho de todo lo que tenía que pasar ahí en medio y todo lo que vivimos, ¿no? Porque, por ejemplo, también pues estaba en mitad de la liga y hago una entrevista besando el escudo del Madrid, que era para la temporada que viene, y la adelantábamos porque los tiempos luego tal, y me lo sacan al día siguiente. Y claro, yo estaba en el equipo de mi ciudad, de mi vida, todo. Y de repente al día siguiente salgo en una portada del periódico más importante en toda España, besando el escudo de otro equipo. Imagínate. O sea, yo con 19 años, 18, me acuerdo que el siguiente partido que jugamos en casa, todo el estadio pitándome. No. Y yo con 18, 19 años y yo, hostia, ¿y yo ahora dónde me meto, sabes? O sea, yo cada vez que tocaba la pelota, todo el estadio, fuera, no sé qué. Y yo, hostia, que tengo 18 años, ¿sabes? Y que encima no ha sido cosa mía, ¿sabes? Que me la han liado, ¿sabes? O sea, que... Entonces, Oye, claro... ¿Qué sentiste cuando viste esas fotos? No, yo hago la entrevista, hago las fotos, tal, no sé qué, y claro, y mi padre siempre lo hacía con él, ¿no? Y me dice por la noche, me está dando un mal rollo esto, y me dice, voy a escribir otra vez, por favor, que lo guarden hasta el 1 de junio, hasta el 1 de julio, que tú acabas contrato aquí, que no, por favor, que nos respeten y tal. Sí, va. Y yo me acuerdo, 7 de la mañana, yo estaba dormido, y yo, ¿qué? Me dice, las fotos en la portada. No. Y digo, ¿qué me dices? Y era día libre, me acuerdo. Y yo llamo al capitán del equipo. Oye, mira qué liada, tío. O sea, me dice, hostia, yo no me he enterado, yo no me entero nada, ¿sabes? Bueno, no pasa nada, será una tontería, tal. Hostia, una tontería. La que me cayó fue gorda, sí. Y por algo que realmente... Entonces ahí empiezas a aprender todo lo que hay detrás, ¿sabes? Sí, o sea, como que haciendo hincapié de que muchas veces nos enseñan el resultado sin contarnos del precio. Sí. Que el precio es todo lo que hay detrás que Sí, no sobre vemos. todo yo creo que
A mí me haces ahora y me siento súper preparado para prácticamente cualquier cosa. Entonces yo ahora, vale, me haces y yo tengo herramientas creo de sobra porque he trabajado mucho para salir de esa situación y para que no me afecte en mi día a día ni en mi vida. Pero en ese momento, es lo que iba antes, ¿no? Con 18, 19 años, es que nadie nos prepara para eso, ¿no? Y creo que se expone demasiado a la persona. Y Sí, no sí, hablo sí, sí. solamente del fútbol, sino en la vida en No, general, ¿no? totalmente, o sea, Para lo que tú quieras hacer. Mismamente, igual es otro contexto y al final no tiene la misma repercusión, obviamente, pero cada uno lo lleva porque vive su vida. Pero tú te vas a la universidad, tienes que elegir qué carrera tomar, cuál no, te meten la presión de que tienes que decidir bien porque es a lo que te vas a dedicar. Vale, también puedes fallar. También creo que hay que explicarle a la gente, ¿no? También puedes fallar con 18 años la elección que tomes de tu carrera y luego darte cuenta durante la carrera y poder cambiar y asumir tu error y luego acabar la carrera y decir, no, me quiero dedicar a otra cosa, que no he estudiado esto, pero... Y creo que al final ahí también está ese aprendizaje, ¿no? Y creo que muchas veces, creo que ahora se está cambiando mucho, pero en esa época yo me acuerdo de mis amigos, nada, me voy a económicas, que al final es la que más salida tiene. A ninguno le gusta. Hoy en día yo hablo con ellos y todos pues no son Felices. en sus trabajos Sí, felices sí. porque al final estudiaron lo que tenían que estudiar porque era lo que más trabajo había. Y nunca se cuestionaron lo que... Claro, y yo creo que era por esa presión de decir, o en tu casa, o en tus amigos, o en... Igual ni de nadie, sino la que tú te metes por el entorno que puedes pensar, ostras, y si no me va bien, van a pensar que, ¿sabes? Yo creo que ahí es un poco por juntar, que al final es bastante similar todo, ¿no? Me encanta porque la reflexión es que quien tiene presión no es libre y está atado a una vida infeliz. Y creo que en el momento que te das, y creo que no estás atado, pero en el momento que te das cuenta que no eres feliz, pues tienes que tomar decisiones difíciles y tienes que romper con esa presión para poder encontrar tu libertad. Y hay gente que nunca la encuentra y esa libertad puede que nunca llegue, pero si tú eres consciente de que no disfrutas la vida que tienes y no tomas el control de tu vida para romper esa presión y encontrar libertad, pues puede que tengas una vida muy complicada. Quiero regresar, ok, entonces quiero hacer una pregunta alrededor de esta conversación de fotos, ¿no? Porque el abucheo y tal, y hoy quieres dar mucho más consciente de tus emociones. ¿Tú crees que eso te generó como ansiedad? O sea, Sí, no, yo cada vez que salía al campo en los siguientes meses te diría que no me sabía ni atar la bota. Okay. O sea, me venía la pelota y yo era en plan, no la veo. O sea, no la veo, no me siento... O sea, ¿Y se perjudicó como me dolía todo el cuerpo. ¿En el juego? O sea, ¿tú crees que también en el juego? Sí, no, ahí estuve 2 o 3 meses que no rascaba bola, Okay. que jugaba porque tenía que jugar, pero... ¿Le perdiste el cariño al fútbol ahí? Sí, O sea, ahí me cambió bastante. lo que antes era un hobby, como que jugar con tus amigos, aquí ya es un trabajo y además ese trabajo tiene demasiado impacto en mi vida que también no lo estoy disfrutando y eso se perjudica en la manera en cómo juego. Probablemente sí. Ok, Sí. Ok, entonces ahora sí, te vas al Madrid. ¿Qué pasa cuando llegas al Madrid? O sea, llega Mourinho, Sí. entra No, toda esta... voy a Madrid y pues realmente me dicen, lógicamente, ¿no? Ven, conócelo, haz la pretemporada porque el Madrid es un cambio muy grande y así cuando otro año vuelvas, pues al final ya lo vas a conocer, tus compañeros te van a conocer y demás. Y bueno, pues me voy a Los Ángeles, yo había jugado el Europeo Sub-19, entonces llego más tarde encima, llego el último a la concentración. Ok, Y ya con el primer equipo. Con el primer equipo, sí, ya era... De hecho, fíjate, meses antes yo estaba para ir al Castilla, que es el Madrid B. Okay. Y entonces llega que la rompo en mi equipo en primera y ya me ficha el Madrid a los meses. O sea, pasé de poder ir a Castilla a realmente en los meses por quedarme en casa, seguir y luchar y irme al primer equipo, ¿no? Y entonces me acuerdo que subo al autobús y veo el primero Mourinho y hola, yo pensando... Yo no sé, creo que hablé con Chris justo antes de subir, estaba en Los Ángeles yo, al autobús y digo, hostia, me están esperando todos en el autobús y yo soy el último, ¿sabes? Porque yo acababa de llegar del viaje. Y yo, claro, me cago en Dios, yo no subo. O sea, yo estaba en mi habitación diciendo, no, que me vengan a buscar, ¿sabes? O sea, yo no puedo ir allí yo solo porque van a decir, ¿este quién es, sabes? Es que no llevaba tanto jugando. Y entonces subo al autobús y veo a Mourinho y digo, hola... Y voy salvando uno por uno. En el fondo estaban Cristiano, Kaká, Benzema, todos, ¿no? Y yo, hostia, y miro y yo aquí donde me siento, ¿sabes? En el suelo o algo. O sea, sí, como muy... Y ya Granero, me acuerdo que es un chico que la verdad que me ha ayudado muchísimo. Ven, siéntate aquí y tal. Y me senté al lado de él y yo, pues menos mal, ¿sabes? Porque estaba... Y ahí un poco empezó todo, ¿sabes? La experiencia es buenísima, ¿eh? O sea, estoy súper agradecido. Creo que jugar haber jugado y haber estado en el Real Madrid me enseñó muchísimo porque, fíjate, acaba ese año
Y ya al acabar ese año es cuando, al ver a Cristiano, sobre todo, a jugadores así, cómo se cuidan, cómo trabajan, tal, me acuerdo que le digo a Chris, necesito un preparador físico para mí, un fisio, un nutricionista, empezamos a hacer la lista, y ahí empecé a hacer un cambio en mi vida, a decir, vale, empezamos por aquí. Okay. Tengo que ser profesional porque si no, no me da para jugar. Y en este momento, como que ¿cómo describirías el apoyo de Chris? Como que esa transición de, ok, estoy en Racing, están las fotos, tengo ansiedad, como que apenas estoy yendo al Madrid. ¿Cómo describirías el apoyo de Chris como que en esa etapa? Sí, no, para estar sobre todo en el suelo y estar tranquilo y todo eso, ¿no? Pero bueno, al final también no podía echar toda la responsabilidad claro. De 17 años, 18 años, ¿sabes? Entonces sí. Era un poco también que ella también necesitaba su crecimiento, sus experiencias y estábamos en las mismas. O sea, empezaba la universidad. Realmente ahí, tanto ella en su experiencia como yo en la mía, más o menos estás medio solo, porque... Cada quien tiene sus sacrificios. Claro, hoy en día no, hoy en día es totalmente diferente porque ya hemos vivido muchas cosas y entonces ya sabemos cómo dar ese apoyo perfecto, ¿no? Okay. Entonces eso es verdad que por esa parte... Luego lo que decía también, mis padres no estaban preparados para todo lo que iba a vivir yo, okay. Ni los mensajes, ni cómo ayudarme, ni pues eso, ¿no? Probablemente pues esto ni lo sabían, pero cuando Chris llega a casa y me ve con todas oscuras, metido en una esquina, que lleva 2 horas llorando y en plan, ¿por qué no dices nada? Tal, y estaba yo solo en casa y tal, que me pasó muchas veces, o un ataque de ansiedad de acabar un partido, no había ido ni convocado y encima me habían dicho no sé qué y me iba en el coche yo llorando con la capucha puesta hasta casa y así, pues muchas veces de esas, ahí es cuando dices, ostras. Pero es verdad que es algo como que igual no pienso tanto porque yo soy bastante de la hora, entonces es verdad que no me voy mucho al pasado, sinceramente. Aprendo mucho, me quedo con ello y digo, vale, luego voy a actuar de esta manera si me ocurre algo. Pero es verdad que soy una persona bastante de ahora. Pero algo que me sorprende es que antes de empezar el podcast me dijiste que tú y yo no lloras mucho. Y ahorita me estás platicando que durante esa etapa lloraste mucho. ¿Qué crees que detonaba que lloraras en ese entonces? Pues porque decía, pero no sé, me veía muy fuera de mi lugar, ¿no? Al final, o sea, me veía muy... estaba muy inestable, sinceramente. No sabía muy bien dónde estaba parado, o qué hacer, o cómo actuar, o cómo luchar, o cómo trabajar. No tenía ninguna herramienta para sobreponerme a ello, la verdad. O sea, ¿crees que la inestabilidad emocional hacía que tuvieras como que ambos espectros, ¿no? Como que el muy triste y quizá el muy feliz, como que esa inestabilidad y esa ansiedad. Yo la verdad es que nunca he hablado esto, Entonces, ahora voy recordándolo, pero no es algo que haya hablado. Y me dice mucho mi mujer, nunca hablas así. Digo, pues no, la verdad es que es como que, como te digo, soy mucho de la hora, ¿sabes? Entonces, sí. Pero así recordándolo... lo que me gusta mucho es que recuerdo que acaba ese año y lo único que pienso es tengo que trabajar, tengo que luchar y necesito gente a mi alrededor que me ayude porque solo no puedo, ¿sabes? Y yo creo que ahí es un gran cambio y un gran paso. Hay un libro que se llama The Boy, the Mole, the Fox and the Horse y es un libro como de niños y le dice ¿qué es lo más valiente que has hecho? Y dice pedir ayuda y eso es lo más importante porque muchas veces cuando creemos que somos súper fuertes olvidamos que pues la fortaleza no sirve a ir solo, ¿no? Entonces, qué padre que en este momento te diste cuenta de que, ok, si quiero realmente progresar y quiero realmente como que crecer, necesito de ayuda de los demás. Sí. Y lo que por fuera podría parecer que estabas como en tu peak, porque, o sea, tú imagínate también desde afuera lo que la gente veía en ti, ¿no? O sea, a ver, tienes 19 años y tú llegaste a la cima. O sea, en tema de lo que puede percibirse como una carrera profesional exitosa, o sea, tienes 19 años, o sea, te lo juro, ahorita que te entrevistaba decía, tu primer gol fue contra el América y Pared, Benzema, Cristiano, Canales, me explico, tienes 18, 19 años, o sea, es también el ver cosas y, o sea, tú imagínate, en 2 años transicionaste de que fuera tu hobby a que sea tu trabajo a estar jugando con Cristiano Ronaldo en la misma cancha, o sea, y salirte de tu casa, y salirte de tu zona de confort, y la presión, y entonces fue demasiadas cosas para un niño de 18, 19 años que no tenía la inteligencia emocional para poder controlar con todas sus emociones. Eso fue lo que pasó. Sí, y además es que hoy en día se trabaja muchísimo, muy bien en las canteras. O sea, yo a las canteras le llamo a las fuerzas básicas, que decís aquí. Sí, claro. Se trabaja súper bien, ya está súper preparada la gente en cuanto hay psicólogos, hay nutricionistas, hay gente de fuerza. Entonces, el chico joven hoy llega muy, muy preparado, yo lo veo, ¿no? Que la gente ya dice, ostras, es que este está para jugar con nosotros ya. Y en mi época, cuando yo empecé, creo que de la selección era el único de mi edad, ¿no? O con Thiago Alcántara, pero y ya.
Entonces dices, en mi época no había nadie preparado. Y yo no lo estaba, aunque todo el mundo pensase que sí. Y ahora soy consciente, como soy ahora. Muchas veces me preguntan, ¿no? Me dicen, ¿no? ¿Qué ves de diferencia? Y digo, de diferencia no, todo. Soy otra persona totalmente diferente, otro jugador, otra manera de ver la vida, o sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿Y si hoy pudieras hablar contigo de esa edad, qué le dirías? no, que aprende. Okay. Aprende, sé espabilado, sé rápido. ¿Te gustó haber vivido eso? ¿Te gustó haber vivido eso para poder ser la persona que eres? No me lo planteo, es lo que he vivido y es lo que me ha hecho ser como soy y me ha marcado el camino y lo que me gusta es sobre todo eso, lo que te he dicho, que ahora veo y digo, podría haberme vuelto loco y realmente lo que hice fue pararme y decir, no, necesito un cambio drástico y voy a ser drástico en el cambio y tengo que ir a tope, porque si no, no me da. No, y qué loco porque hasta este momento... siempre te inculcaron como los valores de familia, la familia. Imagínate si nunca te lo hubieran inculcado y haciendo como comparación con muchas personas que quizás sienten lo mismo y realmente se pierden en vicios, en excesos. Tú, el perderte fue, ok, ya me perdí en el tema emocional y ya me perdí en ciertas cosas, es cómo de esto busco cosas positivas que me puedan guiarme. Hay gente que toma eso y lo transforma a cosas negativas como vicios. No, pero yo también tienes cosas negativas. Luego empiezo con la época de las lesiones y es verdad que no era como soy ahora en cuanto al 100%, a decir, ahora pues tengo una lesión, tengo una cosa y es como en plan el 100. El 1000, el 2000, o sea, hago lo que sea, me da igual, me dices que meta la cabeza en una basura y la meto, ¿sabes? O sea, me da igual, voy y lo pruebo y tengo la experiencia y me enfoco al 100 y porque creo que es la manera de estar satisfecho con uno mismo. Oye, Sergio, ahorita que decías que no estabas listo, ¿tú te diste cuenta después de que no estabas listo o en ese momento te das cuenta que no estabas listo? No, yo tomo la decisión de empezar a buscar gente fuera que me ayudase porque me di cuenta que no estaba listo. ¿No? Yo me acuerdo que ese verano me voy a Roma con mis padres y con Chris, nos vamos a Roma y en verano vacaciones y yo ya había hecho el cambio y ellos todo el día comiendo pasta y pizza y yo tomando verduras todo el día, ¿no? Entonces es verdad que soy bastante cabezón y cuando voy, ¿no? Pero sí, no, ese momento me ayudó mucho a transformar por lo menos el primer paso, porque todavía me quedan 1500 pasos, o sea, no iba a hacer nada comparado con lo que es ahora, ¿no? Y yo siempre digo, creo que nunca te tienes que arrepentir de lo que te ha pasado o por lo menos lo veo yo así, cada uno lo ve obviamente a su manera, ¿no? Pero yo lo tomo como es algo que me ha tocado vivir y que tengo que cogerlo para aprender y para luego también esa experiencia, que es lo que voy aprendiendo ahora, también intentar ayudar a otras personas que puedan estar en situaciones similares. Me encanta. No es mi pasado, sino como lo proceso para mejorar mi presente. Y es no porque lo viví, quiere decir que tenga que rechazarlo, al contrario, es ya que lo viví, lo proceso, lo cuestiono y tomo las cosas positivas para que no se repitan en mi presente. Me encanta. Entonces, ok, estás en Madrid, estás ahorita en esta etapa estás como que arreglando el tema de ansiedad, Chris y tu familia son un apoyo importante en esta etapa. ¿Qué pasa después? Entiendo que te vas al Valencia y entra otra vez como que empezar otra vez en otro club de fútbol también grande, porque en ese entonces el Valencia era el 3 en la liga, o sea, era un equipo muy, muy grande, bueno, es un club muy grande. ¿Qué fue para ti el llegar al Valencia? Pues me fui allí y la verdad que me recibieron también súper bien, venía de algo muy, muy complicado, pero me fui también a vivir con Chris ya a Valencia y empezamos ya un poquito más... más unidos y el cambio fue muy bueno. La verdad que al principio, pues como tú dices, me voy al tercero de la liga, equipo Champions, ahí jugaba mucho, era muy importante, pero a las primeras de cambio ya pues empieza que me rompo la rodilla. Entonces ya ahí es cuando empieza, vale, bueno, yo esto qué es, ¿sabes? O sea, esto no... De todo lo que me había tocado vivir, esto no lo había vivido nunca. Nunca me había lesionado. Entonces digo, vale, ahora que... Y antes de la lesión, quiero hacer otra pregunta. ¿Tú crees que lo que más aprendí estando en el Madrid era la importancia de crear un equipo, verdad? Ese es como tu mayor aprendizaje y también el ver que los mejores del mundo, cómo se enfocaban, porque tú, regresando tú cuando estabas en el Racing te diste cuenta, ok, esto ya es un trabajo y después te fuiste con la gente que es la mejor en el trabajo, que también viste como sus hábitos alrededor de
preparación. Sí. Entonces, llegas a la... Para mí, además. Sí, sí, sí. Porque sí. creo que Ok. los que son los mejores para mí, igual para ti no. Sí, no. Yo siempre no. voy muy a lo individual, ¿no? Ok, o sea, ok. creo que Sí, tienes sí. que conectar. Creo que no es solo que sean los mejores en lo que hacen, sino que conecten incluso espiritualmente o conecten contigo bien, ¿sabes? Sí, qué bueno Te que hiciste, conozcan. qué bueno que hiciste esa referencia porque luego generalizo y Sí, me gusta que... Me gusta por eso, sí, Sí, yo sí, siempre sí. digo, ¿no? Que al final lo que para mí han sido los mejores, igual para ti no. Sí, me encanta. Entonces, sin generalizar, pero como que regresando al tema entonces, ahí te das cuenta de la importancia de la preparación. Entonces, llegas al Valencia ya con esta mentalidad y estos hábitos de la importancia de tener un nutricionista, un psicólogo, como que ya enfocado mucho más a, ok, ya me di cuenta de lo que esto toma o lo que se necesita, lo voy a poner en práctica en el Valencia. Sí. ¿Aquí cuántos años tenías, más o menos? 20. 20 años. Está ok. jovencito Ok, todavía. Sí, 20, ya 21, eres un niño. sí. Y es lo que decías, de que Sí. qué impresionante que la gente los revienta cuando tienes 20, 21 años Sí. y todos los 20, 21 años ya has pasado por ansiedad, crisis. ¿Me Sí, explico? sí, Bueno, sí. llegamos al... ¿Qué pasa en el Valencia? ¿Qué pasa en el Valencia? Tienes su primera lesión. Sí, grande, que es el cruzado, que me Ah. rompo la rodilla, que al final yo creo que es la lesión más complicada en Sí, un sí, en cualquier deportista. deportista, sí. Y entonces, pues eso, yo no sabía lo que era, digo, bueno, ¿y ahora qué hago, sabes? Y entonces yo estaba cedido por el Madrid, y me voy al Madrid, me dicen ahí, me opero, me hago un tipo de operación un poco diferente, y vuelvo súper rápido, la verdad, pero ahí sí que... En esa recuperación, creo que en esa primera me lo tomé también en serio, fui a tope y la verdad que lo di todo y me recuperé súper rápido. O sea, es una lesión que ahora está en 9 meses, en esa época estaban 6 y yo me recuperé en 4 y medio. 4 Ok. y medio empecé a jugar, o sea Ok, que ok, fui ok. y empecé a jugar súper bien, final de temporada, que me dio tiempo a terminar la temporada, pero a los 2 meses recaigo otra vez y otra vez el cruzado. Ok. Entonces ya ahí voy a otro doctor, cojo un poquito ya la experiencia que he tenido y empiezo a visitar y a llamar a doctores diferentes, ahí diciendo, a ver, es la segunda rotura con 20 años, cuidado. Entonces intento ir al mejor y para mí el mejor era Cugat, que era en Barcelona, y me dice, conmigo vas a estar 9 meses de baja. Hostia, ¿sabes? O sea, vengo de 4 y medio, de difíciles, y ahora con 20 años tengo que parar 9 meses, casi un año, otra vez. Y yo me acuerdo ahí que digo, bueno, pero si tú eres el mejor y me vas a dar luego años de carrera, lo hacemos. Entonces, bueno, me opero, Cris siempre conmigo, la verdad, ha sido la que me ha tirado muchísimo para adelante. Yo, por ir un poquito atrás, si yo no llego a tener o sea, obviamente, ¿no? La familia que tengo, mi mujer, o 100%, y también el equipo que se ha ido formando en mi carrera poco a poco, yo estaría retirado, o sea, pero 100%. Es verdad que es en ti el que tiene que hacerlo, eres tú el que lo tiene que hacer, lo tiene que realizar y tiene que tener la mentalidad y la fuerza, pero el equipo que te rodea es clave. Si no, es muy difícil en muchos momentos que no tirarías para adelante, ¿no? Y entonces ahí, Cris, pues tiramos para adelante y empieza otra etapa nueva de 9 meses, que ahí sí que pues tengo muchos altibajos, ahí sí que hay momentos que bueno, pues no soy tan consistente, no soy tan metódico o no me esfuerzo tanto, pero más que nada por cansancio mental, porque no encuentro salida, yo creo, en mi cabeza y veo... Pues estoy yo creo que en un túnel muy diferente al del Madrid, pero un túnel también oscuro, oscuro. Yo quería preguntarte, Sergio, referente como que a tu personalidad, ¿cómo describías la diferencia entre el Sergio que entró al Madrid y el que se fue al Madrid? Se fue del Madrid al Valencia. Pues En tu entró un personalidad. niño Ok. y salió un niño que ya está más cerca de ser hombre, Ok. ¿no? O bueno, no hombre, pero bueno, Sí, que sí, sí, ya había comenzado el camino a donde quería llegar, yo creo. Sí, sí, sobre sí. O todo. sea, fue el... Ok. Ahí ya era tu trabajo, ya te dabas cuenta de la importancia de la disciplina y de rodearte de gente que tuviera como... Que te ayudara a poder convertirte en lo que querías convertirte. Llegas al Valencia y lo que decías, que hubo muchos altibajos y ahorita utilizaste 2 palabras que era como el ser consistente y el cansancio mental. Y creo que muchos sale el cansancio mental. ¿Cómo describirías que te dabas cuenta de que estabas cansado mentalmente? Bueno, levantándome cada día y, ¿No lo disfrutabas? y dudando Ok. de si estabas haciéndolo bien, si es el camino, si realmente esto me está superando realmente, por sistemas de decir, ahora tendría que hacer esto y estoy pensando en hacer otra cosa porque necesito una salida de mi cabeza, un poco del túnel en el que sentía que me encontraba. Al final, la lesión esta...
La lesión de romperte la rodilla, ¿no? Ahora el tiempo te das cuenta de que te haces ser una persona muy solitaria, realmente, ¿no? O sea, estaba en el vestuario y veía a todos los demás allí y yo estaba... Prácticamente pierdes toda la relación con tus compañeros, nadie sabe lo que es realmente, ¿no? Porque no todo el mundo le ocurre este tipo de lesiones que pasas tantas fases diferentes, ¿no? Y que en muchos momentos dices es imposible que yo pueda volver a correr, porque es así, ¿no? Y una vez vivido, pues bueno, te lo tomas diferente, ¿no? ¿Y crees que también fue, como que viéndolo en perspectiva, crees que esas lesiones fueron también una pausa para ti, para decir, güey, tranquilo? ¿Sabes? O sea, sí paraste 9 meses, pero también fueron 9 meses que te dijeron, pausa, como que arregla todos los temas mentales que tengas que arreglar para ahí no, poder regresar más ahí fuerte. todavía no, en la tercera sí. Ok. Pero en la segunda todavía era ansiedad, era querer correr, pero con menos energía que en la... O sea, yo la primera vez que me rompí en la recuperación, la sensación que tengo, porque es sensación, es que tenía mucha energía para volver a jugar. En la segunda ya la energía se iba agotando, de que notaba que no sabía cómo empujarme, cómo tirar para adelante, y eso sí que ahí me costó mucho, sí. Ok, entonces tienes la segunda lesión. ¿Cómo tomaste a diferencia la segunda lesión con la primera? O sea, tenías menos energía, pero tú crees que también en tu preparación, en tu alimentación, porque ya tenías como que, ya desde que llegaste a Valencia ya tenías como que diferencia de alimentación y enfoque. Al tener la segunda lesión, ¿crees que cambió algo en ti? Yo creo que di pasos atrás en vez de hacia adelante. Ok. O sea, ¿Y por qué crees que diste pasos atrás? Pues porque dices, a ver, ya tan joven, salgo, apenas he jugado prácticamente en Primera División. Tampoco es que hubiese jugado tanto, porque rápidamente después de jugar ya me voy al Madrid, y en el Madrid no juego tanto. Y ya de repente me voy a otro equipo y te rompe la rodilla 2 veces seguidas y prácticamente en 2 años no juegas nada. Y dices, y tengo 20 años todavía. Entonces, ¿qué es lo que me queda por delante? Entonces, claro, muchas veces donde encontraba yo esa motivación o esas ganas de seguir, lo había puesto todo al fútbol, pero bueno, pues estaba todavía, yo no era nadie, no me había... Creo que muchas veces es muy fácil llegar, pero muy difícil. No es muy fácil llegar, es difícil llegar, pero más es difícil muy difícil mantenerte, y muy complicado, y más a esos niveles, ¿no? ¿Te entró alguna vez miedo ahorita que decías como porque ya aquí ya veías el futbolista, tienes 20 años y el ver las lesiones, ¿te entró miedo alguna vez? Sí, hombre, obviamente. Tenía miedo a decir... yo me imaginaba en la recuperación y decía, en cuanto vuelva, caigo otra vez, ¿sabes? O sea, no sé dónde voy a sacar la fuerza en las piernas para que no me pase nada en la rodilla, ¿sabes? Nunca había tenido ni un dolor de rodilla, nunca había tenido ninguna lesión. De repente te plantas ahí, ¿no? Entonces, bueno, luego me recupero, empiezo a jugar. La verdad que, por suerte, no tengo tantos dolores, pero empiezo a lesionarme, pequeñas lesiones, pero muchas. O sea, era jugar un partido, lesión, jugar otro, lesión, jugar otro, lesión. Entonces empieza ya el run de es de cristal, no va a poder competir, no va a poder jugar, y entonces ya empieza otra vez la ansiedad de que te lo crees. Y dices, es verdad. Entonces yo me acuerdo de tener la sensación, te digo que tener la sensación porque es hace bastante tiempo, ¿no? Pero tengo esa sensación de decir, es que voy a ir corriendo a esa pelota y me voy a lesionar en algún lado. O sea, es imposible yo que vaya a tirar para adelante, ¿no? Entonces, también ahí, mira, te decía antes que no lloraba, pero ahí también pues sí que lo pasé mal y realmente era como, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, me he rodeado de gente. Y luego es verdad que mi equipo ha ido cambiando, ¿no? El equipo que igual puedo tener alrededor o que he tenido alrededor de tratamiento, de recuperación o todo, ha ido cambiando según también cómo me he ido gestionando, cómo me he ido sintiendo mi cuerpo, ¿no? Pero sí, era como que ahora me veo un poco, o me visualizo, me veo sin energía, o sea, como apagado. Como ¿sabes? gris. Gris, totalmente gris, o sea, con miedo a jugar, con miedo a... Sí, y es que era esa sensación, ¿no? Entonces, yo empiezo y de repente, como que ya empiezo a jugar más y ¡pum! Desinserción del isquio con el glúteo, en el atrás. Y digo, ostras, ¿y esto qué es? Y me dicen, te tienes que operar, 5 meses. ¿Cómo? ¿Ahora otra vez 5 meses? Pero, ¿sabes qué me dices? Y luego, bueno, pues vuelvo donde Cugat y me dice, no, tratamiento conservador 3 meses. Y hostia, pero ¿y ahora otra vez? Y venga, pues venga, otra vez, 3 meses. Y entonces ya llegó un momento que vuelvo otra vez y no podía correr. O sea, era decir, yo tengo la sensación esa, ¿no? De llegar y decir, si no puedo correr, ¿cómo voy a chutar? ¿Sabes? O sea, y entonces ahí digo, necesito irme de aquí.
O sea, el Valencia la verdad que me trató increíble, le tengo mucho cariño, la afición fue increíble conmigo, pero mi cabeza era que sí, era, o sea, no tenía energía, era gris, cuando tú lo has definido bien, ¿no? Entonces ahí ya digo, me marcho a otro lado. Necesito una camiseta nueva, un vestuario nuevo, un olor nuevo, un ambiente nuevo. Necesito decir, vale, este Sergio se cerró la puerta y se abre otro nuevo, ¿sabes? Sí, qué impresionante porque creo que muchas veces nuestro cuerpo refleja lo que siente nuestra mente, ¿no? El pequeñas lesiones, o sea, quizá también tú mentalmente no estabas como que realmente presente en el momento porque tenías todas estas cosas estas como inseguridades, por así decirlo, se empezaron a notar conscientemente en lo que decías, de que me preocupa lastimarme. Entonces, como que ya tu inconsciente empezó a ganarle a tu consciente de que esas cosas tú te las empezaste a creer, ¿no? Entonces, cuando cambias de vestuario y te vas a la Real Sociedad, ¿no? Llegas a la Real y ¿qué fue? ¿Tú crees que ese como que cambio también fue un cambio para ti mental de dejar atrás todo lo que llevabas viendo, Sí. como ahora enfocarte en algo nuevo? Sí, esa fue muy graciosa porque yo me acuerdo que mi mujer, pues su hermana vive en Dubái con su marido y se va a Dubái. Y estábamos en invierno, era enero, que ahí está un mercado de fichajes abierto. Y yo, pues nada, o sea, yo estaba hundido, pero bueno, pues ¿Cómo describirías la palabra hundido? ¿Hundido? Sí. Pues eso, sin energía, gris, es que apenas sin recuerdos de esa época. O sea, no sé. Y Igual que- lo bloqueas, ¿sabes? Sí, Un sí, es poco, lo que te iba a pero preguntar, o sea, lo no bloqueas, tanto, pero- ok. no tanto recuerdos. Y eso que el recuerdo que tengo en Valencia es que viví súper bien, ¿eh? Y con amigos, tengo ahí una clínica que he montado de recuperación. O sea, que al final me ha llegado a mucho enfoque. Pero sí, entonces mi mujer se va a Dubái, bueno, y de repente, pues en esa semana yo estaba seguro de, es que aquí no puedo seguir, es que no lo veo. Y bueno, pues cuando vuelve de Dubái yo había hecho mudanza, no sabes, me había ido a San Sebastián. Sí, la pobre, la verdad que ahí, a ver, ahora es diferente, ¿no? O sea, tomaría otra decisión, eso sí que son decisiones que igual no se tenía que tomar así, pero bueno, se dio así y yo me fui a San Sebastián, ella acabó la carrera en Valencia, luego se vino conmigo a San Sebastián, se quedó ahí los meses que quedan de carrera porque ya estaba terminando, obviamente. Ok. Pero sí, ella, la pobre, pues llegó a casa y no quedaba nada, o sea, bueno, no quedaba nada mío, estaba todo suyo, obviamente, ¿no? Porque ella iba a seguir ahí. Pero sí, ¿no? De repente, pero si me he ido una semana a ver a mi hermana, ¿sabes? Pero ¿qué Y has regreso hecho? no estás, ya te Pero fuiste. ya estás en otra ciudad viviendo, ¿sabes? O sea, ¿qué dices? Un poco así del fútbol, ¿no? Sí. Y bueno, pues me fui a la Real y ahí disfruté como un enano al principio, la verdad que súper bien, me sentía súper fuerte, o sea... ¿Cómo describirías tu llegada? Un viernes estoy entrenando y estoy así, muerto, y el lunes estoy con otra camiseta, en otro campo, con otros compañeros, y dices, ostras, estoy volando, ¿sabes? Y dices, pues a veces los cambios, ¿no? Que necesitamos para o cerrar puertas o dejar un poco tal, ¿no? Pues esa parte. Entonces yo ahí, de repente, soy otra persona nueva y súper bien, disfrutaba un montón, el vestuario increíble, luego se vino Chris y estábamos muy bien allí, la verdad. Estaba a 1 hora y media de mi casa, de Santander, o sea que es mismo clima, mismo ambiente, se come lo mismo, todo igual. Entonces estaba súper bien. Y ya... ¿Crees que fue como el sentimiento regresó de que se volvió un hobby otra vez? O sea, tuviste una etapa de Al trabajo muy principio sí, intenso al principio y sí. ok. Sí, al principio sí O que sea, este disfruté. regreso fue otra vez como ese sentimiento de quizás estoy en mi casa, como que Sí. mismo clima, ambiente familiar, etc. Y además me fui a un equipo que estaba en Champions, o sea, que era cuarto de la liga. Guau, O sea, guau, que guau, no ok, es que ok. digas tú, no, Sí, sí, el sí, nivel sí, era, pues en esa época era mejor que el del Valencia, porque el Valencia había ido poco a poco bajando y ahí pegué otro salto a otro equipo mejor Guau, todavía, ok, o sea, que ok. tuve mucha suerte, ¿no? Ok. Y ahí pues disfruté como un enano. Luego he empezado un poco ahí las dudas de que si no me encontraba a gusto, que si empezó un poquito raro la cosa, pero bueno, súper bien, de repente tal. Y ahí, al tiempo, me rompo otra vez el tercer cruzado. Y es de la otra rodilla, ¿verdad? De la Esa- otra rodilla. Ok. Sí, aparte en el mejor momento de mi carrera. Yo ahí ¿Sí? sentía que estaba otra vez fuerte, que estaba mejor que cuando empecé en el Racing de Fichó en Madrid, era otro jugador, increíble. Y de repente, pues la otra pierna, yo solo corriendo en el Bernabéu. Encima en el Bernabéu, el 30 de diciembre. Y dices, ya claro. Y ahí fíjate que fue diferente. Ahí, no sé por qué, entro al vestuario y mi mujer estaba en San Sebastián con sus padres y tal. Y entro al vestuario y mis padres habían ido a ver el partido en el Bernabéu. Y bajan al vestuario de descanso. Justo yo me lesioné el primer tiempo. Y bajan y me miran y me dicen, ¿qué? Y digo, otra vez. Y se ponen a llorar, a saco.
Y yo digo, hostias, pero no lloréis, ¿sabes? Que el que tiene que llorar soy yo, no tú. ¿No? En plan, tal. Sí. Pero, y yo, hostia, y se pone a llorar, saco. Y me llama Chris y se pone a llorar. Y me llama mi hermano y se pone a llorar. Y me escribe un amigo, como uno de mis mejores amigos, y me dice, sé que ahora es imposible que es lo que te vaya a decir, pero mira, estás viviendo el sueño de todos nosotros. O sea, todos nosotros, porque son amigos mío del fútbol de pequeño, del colegio. Miren, todos nosotros jugábamos al fútbol pequeño soñando ser futbolistas. Y hoy tú tienes el sueño que tienes que tirar para adelante de un poco nuestro sueño también. Entonces la responsabilidad, con un poco esa, ¿no? De buscar otra tuerca, ya no es solo por ti, sino también por nosotros, porque confiamos en ti y queremos que ese sueño siga. Y quiero que mi sueño, que era ser futbolista, tú lo estás viviendo y yo estoy contigo a tope, ¿sabes? En plan así. Dije, hostia, tengo que tirar para adelante porque mis padres llorando ahí en el vestuario del Madrid, mi mujer en casa, tal, no sé qué. Bueno, y al día siguiente era 31, íbamos toda la familia a cenar con su familia, no sé qué, y todos medio hundidos, o sea, yo dije, mira, ahí tenía que ir con muletas, dije, sin muletas, cojo. Y iba sin tal, pues un poco para transmitir a todos los demás que está bien, que va a salir bien, que vamos a tirar para adelante, que yo tengo experiencia en esto y tal. Y ahí viene un cambio de mentalidad muy grande, pues empiezo a estudiar coaching deportivo. Digo, me tengo que formar, tengo que hacer algo diferente a hasta ahora porque si no, no me da. Y de hecho, cuando me operan, me vuelvo donde Cugat, me operan y salgo del quirófano y me dice, hostia, tus huesos, me acuerdo, ¿no? No sé, mi mujer se acordará más, pero me dice, tus huesos, podía meter el dedo en el hueso. O sea, ha sido muy raro. Es como si no tuvieses fuerza en el hueso. O sea, el hueso tú lo tocas y me dice, yo, tu hueso donde yo tenía que poner el cruzado, he metido el dedo y se hundía. Y digo, hostia, pues, ¿y yo cómo me tomo eso, sabes? Claro. Y ya pues habla con el doctor y dice, pues la verdad que me ha parecido muy complicada la operación y no sé si se ha roto también el menisco, le he tenido que saturar, entonces no sé si va a poder tirar para adelante y competir a lo que es Primera División con tantos ¿Cuántos partidos. años tenías aquí? Tenía 24 o 24 así, años. sí. Okay. Y ha vivido mucho, ¿no? Pero sí. Yo quiero regresar a la llamada y al ver a todos llorando como que en tu tercera lesión. ¿Qué sentiste el que ellos vivían un dolor que era tuyo? O sea, ¿cómo crees que este apoyo a ti hizo que te inspirara un poco más? O sea, ¿crees que ese dolor...? Yo consideré que al final se preocupaban por mí y pensaban que yo pues iba... Y entonces dije, no, o sea, no puedo poner ese peso a nadie que esté en mi entorno, ¿no? O sea, no puedo darle ese peso a mi familia, a Chris, que nos íbamos a casar, que estábamos prometidos, a mi hermano, sobre todo a mis amigos. No puedo poner ese peso sobre todo a mi núcleo, Sí, con el porque que vivíamos. ellos sabían lo importante que era para ti como que el momento en el que estabas y el sentido. Lo que me había tal vez, costado especial, llegar sí, a ser feliz y a disfrutar del fútbol, porque tenía 24 años y todavía no había disfrutado del fútbol. O sea, todo era malo, realmente, ¿sabes? Todo era una carga, todo era peso, había sido poco sonreír y a pesar de estar viendo tus sueños, ¿sabes? Entonces, eso a veces igual es lo más duro. Pero luego... yo siempre lo digo, dentro de todo soy un afortunado y no me puedo quejar de nada, o sea, simplemente es un poco la experiencia que he ido teniendo y cómo he ido aprendiendo, ¿no? Pero... Y ahorita dijiste sí. algo que en ese momento estabas comprometido, ¿verdad? Dijiste, en ese momento. ¿Crees que esta lesión... Sí, ahí cambió un poco todo. O sea, ¿crees que esta lesión también hizo que él pudiera estar más presente como que en esos momentos importantes? O sea, el otra vez regresar a decir pausa, o sea, Ahí sí, ahí siempre puse pausa y empezó la obsesión. Ok. Que yo con el buena... Creo que hay obsesión mala y obsesión buena. Y ahí empezó mi obsesión buena por la disciplina, por el cuidado, por dar un paso más, por buscar más. Creo que la mayoría de gente que ha tenido lesiones como la que yo he tenido, menos de ellas, hay mucha gente que era top y o se ha retirado o no ha conseguido. Entonces yo veía muchos casos de esos. Y yo dije, yo no voy a ser de estos. Yo voy a tirar para adelante, voy a hacer lo que sea, me voy a obsesionar con ello. Y realmente hice todo lo posible y más para... Y encima... Creo que tuve suerte de tener paciencia porque hasta los años no vi resultados. O sea, no es en plan, me voy a poner a obsesionar y en 3 meses veo que ya estoy. No, fueron años. O sea, ¿Y los comentarios en ese tiempo qué era? Nada, pues no vales, eres de cristal. Me acuerdo que siempre lo comento, ¿no? Voy a jugar a un campo de fútbol que no voy a decir, ahí en la liga, y acaba de volver del tercer cruzado y estaba en el banquillo porque acaba de volver. Voy a salir a calentar en el segundo tiempo y una grada, ponle que habría 15.000, 20.000 personas. Cuando salgo a calentar, todo el mundo cojo,
cojo. O sea, tuve una época de que cada partido que jugaba, el estadio de fuera de casa, cojo, ¿sabes? Así, en plan de... Y claro, yo, ostras. Y a diferencia de Pero la... eso me motivó. O sea, dije, sí, yo me reía. Ahí me reía. En otro lado, en otro tiempo momento. atrás hubiese llorado. Sí, justo Y te iba a me hubiese preguntar, hundido. o sea, ¿qué hizo, más bien, qué hizo que esta vez la tomaras distinto? O sea, ¿crees que todo lo que viste antes te preparó para que esta lesión la pudieras tomar distinto? Por un lado, creo que el llegar al vestuario y ver a mis padres llorando, hacer una videollamada con Chris y que se pusiese a llorar ahí en San Sebastián, en su casa, y sus padres detrás, mi hermano también, un poco, ¿no? Esa situación. Luego que el escuchar que me iba a costar, que el hueso estaba mal, bueno, que igual ya se estaba más cerca de terminar mi carrera. Pero qué Todo loco, eso fue porque- una motivación. Me lo tomé como una motivación, un reto muy grande. Y dije, hasta que no pueda más. Pero qué loco, porque tu momento más duro fue el que te hizo más fuerte. O sea, porque a pesar de que habías tenido como que ciertas cosas, el ahora sí tener tu tercera lesión fue lo que hizo que tuvieras esa fortaleza Sí, porque estaba emocional. más cerca de dejar el fútbol que de jugarlo. Y en las otras situaciones, en ningún momento pensé... No había opción. La opción era tirar hacia adelante. En esta ya no. En No, esta y- era, ostras, como no salga, se acabó con 24 años. ¿Qué hago? No, ¿Sabes? y justo regresamos a lo que decías cuando estabas niño. O sea, que al principio como que no sé si quiero ser futbolista, como que digo que no a ciertas cosas. Sí. Voy al Madrid y pues sigues teniendo una carrera como súper... sí, o sea, como con muy buena proyección. Después te vas al Valencia. O sea, ya a los 24 es, si me retiro, ya no hay plan B. Claro. ¿Me explico? O sea, es el momento donde quizá tú sentiste que tocaste fondo, en vez de romperte y decir, no, pues ya, ya no voy a hacer. Ese momento te hizo más fuerte para que ahora estas cosas negativas que ya te hacían antes, en vez de tomarlas hacia el lado negativo, las tomaras como positivo y pudieras transformarlo en cosas positivas. Sí. Ok, me encanta. Sí, porque ahí también empecé con lo que te he dicho antes, del coaching deportivo. Ok. Y conocí a mi psicólogo, que hoy en día sigo con él, después, Ok. esto hace 9 años, Ok. 10 años, y sigo con él semanalmente, preparando los partidos, y Wow. empezamos a poner objetivos, me acuerdo de eso, estar pensando más casi en la retirada que tal, y me dijo, vas a ir a la selección española absoluta. Nunca había ido a la selección, siempre había ido a las categorías inferiores, había sido el capitán, pero claro, empecé muy joven y se me cortó la carrera rápido por las lesiones, y el sueño, y bueno, pues ya se veía casi imposible que fuese a la selección absoluta, ¿no? Y me dijo, vamos a poner objetivo y ir a la selección absoluta. ¡Guau! Y dije, bueno, vamos a primero poner objetivo de entrenar. De poder Sí, entrenar sí, con sí, mis pausa, compañeros. pausa. No, pero bueno, estuvo muy bueno. O sea, fue como... era un poco el tema de quitar miedo al fracaso. ¿Y crees ¿no? que esa narrativa también de tener a alguien cercano que te dijera eso? Porque quizá de un lado... Sí, no se me hubiese ocurrido ni a nadie en mi entorno. No, y obviamente. de un lado escuchabas, se va a retirar, y el otro dice, selección española, es como, ¿qué está pasando? Así como Sí, diablito y el ángel otro lado al mismo era tiempo. cojo, eres de Sí, cristal, sí, no sí, puedes sí, jugar sí. más de 3 partidos, un poco así, ¿no? Entonces ya me volví loco, obsesionado, pues me acuerdo que allí me levantaba a las 5 de la mañana o 6, me iba con Chris a 45 minutos a un fisio que había conocido, me trataba, volvía rápido, iba al club, me trataba, por la tarde iba a un gimnasio, hacía fuerza con un chico que luego me ayudó mucho en la readaptación, que me fue también tal, y así estuve durante 1 año y medio, 2 años, Ok. sin ver un poco la... Y luego fue la peor recuperación de todas, porque no me doblaba la rodilla, no me estiraba, casi pues, tuve que ir casi al quirófano otra vez, entonces fue muy lenta, y me acuerdo que nos casábamos, ¿no? En verano, y yo... Lo malo de eso es que había tenido la experiencia y sabía que a los 6 meses yo tenía que estar con el balón, ya tocándolo. Y entonces nos casábamos justo en junio, y una semana antes de la boda le digo a Chris, gorda, todavía no corro. O sea, no es que ahora tenía que estar corriendo, jugando con la pelota ya y con los compañeros, y todavía no soy capaz de correr, no puedo correr. Llevo la rodilla doblada. Y le digo, mira, nos casamos, pero yo no puedo ir a la luna de miel, ¿sabes? O sea, no me puedo ir un mes íbamos a un safari ¿no? en Kenia. Y le digo, yo no puedo ir, lo siento mucho, tal. Ella, gracias a Dios, me entendió, me ayudó, se fue con su madre de luna de miel. Y yo, pues, me fui al día siguiente a la ciudad deportiva a seguir dándole, a seguir ¡Guau! trabajando y decir, tengo que tirar porque si no, no me da. Entonces ahí también fue, creo que esos pequeños detalles los que van marcando la diferencia, y poco a poco, pues esos momentos de hacer triple sesión al día durante 1 año y medio, que no veo el objetivo cumplido hasta los 3 años, por ejemplo,
Cosas de esas creo que son las pequeñas cosas que me han ido marcando la O mentalidad. sea, ¿crees que hoy se puede en retrospectiva como muy fácil de tomar, pero supongo que esa decisión en ese momento fue muy complicada, ¿no? Sí, no, y el miedo de decirle, obviamente. Sí, Todos sí, estamos deseando casarnos, creo que es uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Bueno, Si se creo no, conocieron a los 100%. 16 y tenías 24, o sea, llevaban 8 años juntos. Sí. O sea, que es una Sí. decisión y decirle, oye, luna de miel, ahí te vas porque Lo yo voy siento, a... pero no puedo Sí, ir a la sí, luna de sí, miel sí, sí. y ¿Crees me que acuerdo que yo estaba en el gimnasio y hacíamos una videollamada, ella con un tigre detrás y yo con las pesas detrás, ¿sabes? O sea... Wow, pero esas son las cosas que marcan, o sea, que marcaron sí, más sí. que tu carrera como la disciplina, Sí. que es lo que decías Pero que en muy ese momento- importante pues que ella al final lo entendiese, que Sí, me sí, sí, apoyase, sí, sí. que me ayudase y que, bueno, me ha marcado también el camino y la importancia de todo, ¿no? Obviamente. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues empiezo a eso, la recuperación es muy mala, muy lenta, va fatal, todas las cosas que pensaba pues no se van cumpliendo, no cumplo prácticamente ningún objetivo y cuando vuelvo a jugar estoy un año y medio prácticamente pues con la rodilla doblada, no podía estirarla, dolores a levantarme todos los días y al final me cuesta, ¿no? El volver a coger una continuidad y por muchos momentos obviamente me planteaba ostras, pero igual el doctor tenía razón, ¿sabes? No iba a poder. Pero bueno, sigo, no decaigo, sigo siendo consistente, la verdad. Mi mentalidad ahí notaba que había cambiado mucho, obviamente por la ayuda de mi mujer, cada vez que íbamos a algún lado buscábamos al mejor preparador físico, al mejor fisio, para mí, obviamente, ¿no? Como te explicaba antes. Y ya de repente, no sé en qué momento, pego un cambio grande y empiezo a jugar más y digo, ostras, soy más rápido que antes, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, que corro, cojo más velocidad que antes, que soy capaz de aguantar más tiempo corriendo que antes, Guau. que me noto más fuerte en el choque, que me viene alguien y ya no tengo miedo a que me metan la pierna y a tal. Y ahí de repente Aquí, ya... ¿en qué momento nace India? O sea, ahí ya había nacido, no había nacido, estás como que en esta... India empieza a nacer. Ok, o sea, ok, ya ok, tal, ok. y eso es un cambio y una Ok, importancia ok. muy grande, Ok, ok. porque me quito muchísimo peso. Ok. Me quito muchísimo peso, empiezo a darme cuenta de que tengo más vida, me empiezo a quitar sea, la máscara que hablábamos antes. Ok, entonces aquí y regresamos a lo que decíamos de la libertad y de la presión. ¿No? Cuando quitas la presión, encuentras la libertad. Sí. Entonces, en este momento que te haces papá, te das cuenta que ya no es Sergio el futbolista, sino es Sergio el humano, que es papá y que también es futbolista. Sí, fundamental Ok, eso, ok, ok. porque es lo que tú dices al final. Cuando llegaba a casa con India y con Chris, les daba igual como si me dolía algo, si no, si yo había jugado bien, si él no había jugado o lo que fuese. Entonces ahí me tenía que quitar un poco la máscara y empiezo a descubrir que no soy solo Sergio, un futbolista, que sabes, que soy otra persona y empiezo a pensar yo, a valorar más, a ser consciente y eso se me ve reflejado en ser más líder dentro del campo, con mis compañeros, en tomar un poco más, como decimos en España, el toro por los cuernos y ahí pues noto un cambio muy, muy grande, ¿no? En mi personalidad, en las cosas que quiero. Me vuelvo a lesionar un poquito o con cosas pequeñas y digo, me han dicho 15 días, en 5 estoy. Y me has dicho tal y en 3 Guau. estoy. Y entonces ahí empieza un cambio de mentalidad enorme, ¿no? Luego en el Betis, por ejemplo, por irte un poco a ese cambio, cuando ya me he ido al Betis, tengo la misma lesión que tuve en el Valencia, que me llevó 3 meses en el isquio. El Betis me llevó 1 mes y medio. Ok, Pero ok, porque moví todo lo que fuese para recuperarme antes porque el equipo me necesitaba y yo necesitaba el equipo. Entonces he aprendido mucho y al final es un poco la experiencia. Ahorita dijiste que en esta etapa fue donde más notaste cambios en tu personalidad. ¿Qué es lo que más cambió en tu personalidad que más agradeces hoy durante esa etapa? Pues la disciplina y luego también el saber que yo obviamente que sé que el deporte y a lo que me dedico es 24/7, es una Ok. realidad y en mi familia lo saben y la verdad que soy muy agradecido. Pero esos cambios de desconexión de decir, por ejemplo, nos vamos de vacaciones, pues yo no le voy a quitar tiempo a mi familia de estar yo con ellos y ellos conmigo, entonces cuando estén dormidos es cuando entreno. Cuando se van a dormir es cuando vuelvo a entrenar. Entonces empiezo a aprender eso, empiezo a valorar mucho más el tiempo de estar en familia, o sea, el valorar quién soy yo y me gusta mucho más el quién soy yo que el quién soy yo como jugador y como deportista. Entonces ahí empiezo a dar un cambio grande y creo que eso es lo que también me hace luego ser mejor dentro del campo. Qué locura, qué locura. Porque al principio decías que cuando estabas
cuando crecías, pues no tenías como que viajes en vacaciones y tal. Y ahora ya tomaste todas tus decisiones y lo que hablábamos, que tus papás siempre te explicaron el por qué tomas tus decisiones y por qué es lo mejor para ti, etcétera. Ya ahora ya tú estás formando tu familia y tú conscientemente decides para mí estas vacaciones me hacen ser libre y no solo a mi familia, sino también a mí me da este valor como persona que puedo también permear en el campo. Entonces, por lo que mucho tiempo pareció como que estoy enfocado en el Real Madrid, en la Real Sociedad, estoy enfocado, también el desconectarte es parte de estar enfocado, porque en estos momentos de desconexión es donde entras y encuentras más a ti, a tu personal y más te entiendes. Entonces, qué bonito. Ok, entonces, ahora te vas al Betis, ¿no? Ya tienes una hija, ya llegas como padre. ¿Qué pasa en el Betis? Porque eres de los jugadores más queridos en el Betis. ¿Cómo Sí. crees que llega? Más bien, ¿cuál es la diferencia del Sergio que llegó al Betis y del Sergio que llegó al Valencia? O sea, uno siendo incierto en, no sé si llegó al Valencia después del Madrid y ahora sí es, ok, ya vengo de una lesión, ya mejoré, ya me siento mucho más capaz, ya tengo confianza. ¿Cómo llegas al Betis? Pues fíjate, al Betis llego, yo creo que allí con la gente, ¿no? El entorno, con dudas de qué versión van a ver de mí, obviamente, por todo mi historial. Ok. Y yo llego diciendo, van a flipar. En plan... No saben lo que se espera. No, pero en plan, no en cuanto al campo, sino ahora mismo estoy obsesionado y voy a llevarlo al máximo, al extremo. ¿No? El cuidado, el trabajo, el entrenamiento, el enfoque, la exigencia. ¿Cuántos años tenías aquí? 27, 28. Okay, o sea, ¿crees que tú llegaste como tú veías a la gente cuando llegaste al Madrid? Sí, como vi a muchos, sí, Ok. sí, totalmente. Y llego y digo, desde el minuto 1 van a darse cuenta de que no vengo aquí a pasarme y que estoy preparado para ser alguien importante en el vestuario y un líder, ¿no? Y tanto dentro como fuera. ¿Aquí ya te creías el selección absoluta? Sí, Ok. sí, ahí ya dije, era un objetivo muy claro, Ok, muy ok. real. Y de hecho llega a los meses, o sea, Ok, llega ok. muy rápido, ¿no? Entonces ahí, pues eso, la verdad que pues me lesionaba y jugaba lesionado, mentalmente, ¿no? Siempre era complicado esa parte, pero ahí llegué al punto de... vengo de 3 cruzados y me tuerzo el tobillo, tengo un esguince gordo y juego con ese esguince, me da igual. Y soy capaz de poder aguantar el dolor, de poder gestionarlo, de poder gestionar mi juego por las condiciones en las que me encuentro. Entonces ahí es ya un paso enorme, ¿no? O sea, en el Betis... en conocerme, que para mí la parte más importante de todas y la más difícil, diría yo, es conocerte tú personalmente bien, ¿sabes? Tu cuerpo y tu mente. Ok, me encanta. Ahorita nos metemos al tema de conocerte. Entonces, en esta transición al Betis ya pasaste de hobby, trabajo, y ahora ya es un trabajo que también disfrutas, ¿no? Sí, y en el de hecho Betis- disfruto más el día a día y el entrenamiento y la gestión de decir cómo me preparo física y mentalmente para llegar al partido que el propio partido. ¿Ah, sí? O sea, el partido te diría que Wow, es lo que menos no, lo disfruto, pero es que disfruto mucho más lo otro. O sea, disfruto mucho más gestionando toda la parte que es llegar al 100 al partido. Ahorita que decías del conocerte y entenderte, ¿qué es lo que más te costó entender de ti mismo? Lo que más me costó Te costó entender. ajá. Bueno, muchas veces, ahora ya en esta parte, al final es muchas veces que te dicen, estás loco, te pasas, también hay que disfrutar. Muchas veces igual el no irme otra vez a otro lado de la disciplina que tengo por el hecho de que ya parece que estoy en otro extremo y que tampoco es lo normal. Entonces, pero lo tenía muy claro y sabía que necesitaba eso para rendir. Si no, en mi caso, es imposible. Yo creo que yo siempre lo decía, ¿no? Es que tú igual no tienes que trabajar lo mismo que yo, porque yo he tenido 3 cruzados, he tenido 2 tal, he tenido tal, y tú no has tenido nada. Entonces, tu trabajo tiene que ser la mitad. Y es igual de valioso que el mío, ¿sabes? Entonces, por eso nunca me gusta comparar. Yo soy más profesional que otro, no. Yo hago lo que creo que debo hacer para estar al 100. Ok. ¿No? Y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y igual él tiene que hacer menos que yo, porque se encuentra bien. Entonces, oye, es un afortunado y, jope, es una suerte. Ya me gustaría a mí. Y, por ejemplo, esta obsesión que desarrollaste en el Betis, ¿crees que se ha permeado a otras áreas de tu vida? El obsesionarte en ser esposo, obsesionarte en ser papá. O sea, creo que esta obsesión se ha permeado en otras áreas fuera del fútbol. No sé, eso igual tienes que preguntárselo a mi familia. Yo creo que sí, porque es lo que te digo, al final, pues el ejemplo es irme de vacaciones y decir,
duermo muy poco para poder... mi obsesión en las vacaciones es aprovechar al máximo. Y de hecho, creo que es cuando más feliz soy en mi vida. Ok. O cuando más pleno, porque Ok. feliz soy, pero más plenitud tengo, ¿no? Ok, Es ok. el hecho de decir, vale, soy capaz de poder entrenar, de poder gestionar el estar bien físicamente y mentalmente, pero a la vez soy capaz de aprovechar el 100% del día de mi familia, de mi mujer y de mis hijos. Oye, Entonces ahí es donde encuentro la plenitud, pero también viene de esa obsesión por encontrarla, ¿no? Sí, qué padrísimo. Y por ejemplo, de la vez que lloraron cuando te lastimaste en el Bernabéu, ahora ok, ya veo cerca el sueño de selección absoluta. ¿Qué fue para ti el ver a tus papás, a tu esposa, a tu amigo que te escribió, el que le diste la vuelta a tu carrera y como que otra vez regresar Sí. al camino que tenías? Sí, de repente, pues eso, estaban para dar la convocatoria y pum, que voy convocado. Y digo, ostras, que lo he conseguido, ¿sabes? Es muy heavy, realmente, porque... ¿Qué sentiste? ¿Cómo describías el a sentimiento? ver, yo es que, a ver, era muy, muy grande el sentimiento, pero como te digo, creo que como soy muy de la hora, no pienso tanto en lo que he pasado para llegar a donde estoy, ¿no? Lo valoro, pero como no pensaba en, joder, he tenido 3 cruzados, lo pensaba más la gente que yo, ¿sabes? Ok, ok. Entonces yo era en plan, pues es que me lo merezco, Oye, ¿sabes? ¿y en qué momento te hiciste de la hora? Porque a los 18, 19, pues Sí. no era de la hora, o sea. No, sí, pues en la tercera lesión grave, O sea, el tercer- un poco, cuando empiezo con el psicólogo y a estudiar Ok, un ok. poco la parte esta. Y luego creo que mi mujer me ayuda mucho al tema de la espiritualidad, de la Ok. energía, me ha guiado mucho y me ha ayudado mucho, creo que a esa parte, Ok. que al final te hace pues estar ahora y valorar lo que tienes ahora, porque lo que tenías antes ya no es ahora y ya no lo puedes, ¿no? Aprendes, pero donde lo tienes que trabajar es ahora mismo, ¿no? Y es eso. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje al ser convocado? O sea, ¿crees que eso te trajo un aprendizaje? Sí, hombre, volví a estar pues con los más top de España, volví a tener una situación muy importante y al final lo valoré, lo intenté cuidar, fui muy metódico, pero sinceramente lo que me enseñó es que tenía que seguir en este camino, que estaba haciendo las cosas bien y que tenía que seguir en este camino, pero mejorando, o sea, siguiendo buscando cosas para seguir mejorando y buscando otro rendimiento más, ¿no? Porque yo cada día tenía un objetivo nuevo. Un día era poder jugar los 90 minutos, otro día era jugar 5 partidos seguidos los 90, otro día era que nunca me cambiasen, otro día era ir a selección, otro día era titular en la selección. Cada día tenía un objetivo nuevo, entonces eso que te lleva a que como no sigas buscando las mejores situaciones o las mejores cosas para crecer, la acabas perdiendo. Sí, que los objetivos no deben ser estáticos, sino tienen que ser constantes y que cada vez que llegues a uno tienes que ponerte el siguiente para poder tener otra meta y poder acercarte a eso. Ok, Sí. me encanta. Ok, ¿qué pasa después? ¿En qué momento nace Noah? O sea, aquí en el Betis, ¿qué pasa? O sea, No, en el Betis, pues eso, acaba de nacer India, nace mi segundo hijo. ok. ¿Qué fue lo que más...? Bueno, sí, perdón, te interrumpí. Sí, no, nace mi segundo hijo, la verdad que ahí fue complicado porque pues mi mujer tiene las 3 cesáreas y la verdad que la segunda fue muy muy complicada, tuvo un problema durante el embarazo, yo me acuerdo que estaba yendo a un partido, que jugábamos la Copa del Rey, que era un partido, y estaba justo en Madrid, ella estaba pasando un poco, había ido a pasar allí con el ginecólogo, y me llama, yo iba a jugar, estaba llegando al estadio para jugar. ¿Cómo? Y me dice, tiene que nacer ya Noah porque tiene que nacer sí o sí, no sé, Ok, por ok. cesárea y tal. Entonces le digo al mister, íbamos por la calle en Madrid, me acuerdo, yendo al estadio, digo, mister, me bajo, me cojo un taxi y me voy al hospital que tiene que nacer mi hijo. Ah, vale, sí, obviamente sin problema. Y me fui y tal, pues toda la noche, no sé qué, y luego pues a ella le perforaron la vejiga, bueno, tuvo muchos problemas y muchos inconvenientes. Se tuvo que quedar un montón de tiempo en el hospital, pues por diferentes motivos y bueno, ahí fue una época complicada, pero bueno, la verdad que es muy fuerte y conseguimos un poco salir de esa situación y luego nace Frida. La verdad que una familia espectacular y bueno, luego aparece un poco el último año la situación de que un poco, bueno, mi mujer tiene una situación personal complicada, se da cuenta de unas cosas y al final pues ahí nos damos cuenta de que
necesitábamos coger oxígeno también como familia, yo creo, yo también personalmente, pero también como familia y tener una experiencia nueva, una experiencia fuera que nos diese un poco de aire y ver otra perspectiva de las cosas. ¿Y cómo crees que cambiaste tú como padre en el primer hijo y el tercer hijo? ¿Crees que hubo un cambio? El primer hijo y el tercer hijo, hombre, te cambia porque el primer hijo es solo ella, en este caso, y era muy... Ahora lo vemos sencillo, aunque en esa época nos complicábamos mucho. Pero claro, pues es todo para ella y cuando tienes tres, pues la película cambia, al final somos 2 para 3 y bueno. Pero no, la verdad que bueno, aprendes más maduro, le das importancia, creo que aprendes a darle importancia a las cosas que realmente la tienen con tus hijos y aprendes a valorarles, a quererles. Tu amor se expande a los tres, ya no solo enfocado en una. Y bueno, la verdad que es lo mejor que hay en mi vida. Que la familia no se parte. Pero y aquí es donde como que se regresa el ciclo, ¿no? Tú cuando estabas chiquito, tú estabas en Santander con tu familia cerrado, hoy estás en Monterrey con tu familia otra vez, y ese ciclo con el que empezaste, que te forjó tu padre, hoy lo estás repitiendo con tu familia ahora en otro país, pero como que esta idea de la importancia de los valores, la importancia del amor, la importancia de estar presente, la importancia de que mi trabajo no es tan importante como el amor que hay en mi casa, la importancia de estar presente. Y creo que muchas veces cuando dejamos que nuestro valor lo imponga nuestro trabajo, es cuando dejamos de lado las cosas que realmente son importantes, como en nuestra familia. Y aún así te sigue pasando, ¿eh? Claro. Y regresamos al tema. Por momentos cuesta el hacer lo que tú has dicho. O sea, al final hay muchas veces que el trabajo te consume tanto, ¿no? Que muchas veces pierdes el enfoque real de lo que tu objetivo es, que es tu familia, ¿sabes? ¿Te ha pasado? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó? Pues me pasa de vez en cuando que de repente me paro y digo, a ver, ¿sabes? Sí. Vuelve al enfoque tuyo porque es donde realmente te sientes a gusto y es lo que quieres, no te fuerzas para hacerlo, ¿no? Realmente lo otro es lo que te estás forzando. Cuando yo estoy con mi familia o estoy en esos momentos, es como que soy yo, ¿sabes? Es lo que realmente no me veo forzado, no me veo que es algo a lo que esté forzando. Okay. En cambio, cuando no estoy con ellos sí que es realmente muchos momentos y eso es lo que más cuesta a veces, sí. Al principio, cuando estábamos hablando de cuando fuiste por primera vez al Barcelona, dijiste la palabra ego, ¿no? Que a veces el ego es muy peligroso. ¿Tú crees que a lo largo de tu carrera hubo momentos donde el ego te jugó tanto a favor como en contra? O sea, ¿crees que...? Sí, el ego bien gestionado creo que es una buena herramienta porque todos necesitamos muchas veces ese ego, pero de quererte, Okay. de darte valor. Antes me lo contabas tú perfecto, ¿no? Que hay muchas historias, que muchas veces todos tenemos una historia, todos hemos vivido momentos y le quitamos valor, ¿no? Y muchas veces es ese pequeño ego que te tienes que dar tú también de esa importancia que tiene tu historia, que tiene tu vida, que tiene lo que has vivido y que también no es fácil, ¿no? Porque es verdad que hay historias que son increíbles y que realmente dices son ejemplos, pero tu historia del día a día también, ¿no? La de cualquiera. O sea, porque tú te levantas, luchas contra todo, quieres seguir mejorando, quieres seguir creciendo, quieres ser feliz, quieres estar con tus seres queridos y al final, pues, bueno, va un poco enfocado por ahí. No, y me encantó que dijiste ahorita el ego bien direccionado. ¿Cómo describirías que a ti te ha funcionado como direccionar bien tu ego? Pues confiar en mí, Okay. creer en mí, creer que valgo, que puedo, que nadie es más que tú realmente, sino que al final estáis en condiciones diferentes y que tú tienes que aceptar las tuyas, pero que las tuyas son igual de buenas, por ejemplo, Wow. o que realmente creo que todo el mundo vale. Y todo el mundo, lo hablábamos antes, tiene un don, tiene algo en lo que explotar, tiene algo en el que se le da bien. El tema es encontrarlo. Y también creo que el ego, cuando lo encuentras, para generar esa confianza, ese plus, lo necesitas, porque si no el que tienes al lado te va a pisar y te va, ¿no? Y va a coger con su ego, va a pasarte por encima y igual no te va a dejar explotar. Y eso es bien direccionado, pero claro, hay una línea muy fina, ¿no? En luego que te valga todo, ser mala persona, desear mal al de al lado, creo que ahí está un poco esa parte. Me encanta. Es como un ego bien direccionado, pero encasillado hacia Sí, ser buena persona. Sí, porque creo que o sea, uno de los principios básicos o que tiene que tener alguien con sus valores para mí es ser buena persona. Antes de, quiero montar un proyecto, vale, pero con buenos valores, con buen enfoque, tratando bien a la gente que te vaya a ayudar, que vayas a tener alrededor, da igual el puesto que tenga o lo que haga o lo que no deje de hacer. Creo que es fundamental, ¿no? Porque al final, a medio y largo plazo, ahí está el éxito para mí.
Ahorita, cuando hablábamos como del ego, dijiste como el tener como este lado de quién soy, qué valoro. Tú hoy, ¿qué crees que, como que cuál es tu valor? O ¿cómo describirías como que tu valor? ¿O quién eres? Bueno, sobre todo que quiero seguir mejorando, que quiero seguir creciendo en el sentido de tanto personalmente como el trato hacia los demás, como creo que o mis reacciones a diferentes situaciones que igual no controlo y que dependen de otras personas. Ese tipo de cosas creo que ahí es donde estoy muy centrado. Creo que me equivoco mucho, que fallo mucho, que cometo muchos errores también con personas, pero estoy enfocado en pararme, en a veces pedir perdón o a veces ser consciente y decir, no, por aquí no tengo que ir, tengo que mejorar, tengo que buscar la manera de controlar muchas situaciones cuando estoy a 200 pulsaciones, cómo saber tratar, cómo saber resolver problemas. Creo. Sí, o sea, estás desarrollando mucho la voz consciente de decir, ok, quizá no estoy de acuerdo con todas las acciones que hago, pero ya soy consciente de cuáles son las que no comparto. Es que es la manera para mí aprender. claro, es la manera de resolverlas o de ser un poquito mejor cada día, ¿no? Yo creo. Padrísimo. Y ya pasando a la parte final, ¿cuál es el mejor consejo que te han dicho? ¿Quién te lo dijo y en qué momento te lo dijo? Wow. A ver, no sé. A ver, hay muchos consejos, obviamente, ¿no? Hay uno que en el fútbol es muy típico, que me lo han dicho creo que todos los entrenadores que he tenido desde que he empezado. Me acuerdo desde muy pequeño, que es que te da paciencia, que hay que tener paciencia, que no tenemos que querer todo ya, que al final es verdad que en el mundo en el que vivimos, con todas las redes sociales, con todo lo que vemos, no has corrido nunca. Ayer lo hablaba con un amigo y ya quieres correr una media maratón o una maratón, ¿no? Y que hay que tener paciencia en el proceso. También otro consejo importante, disfruta el proceso, aprende de él, no te quedes solo con el resultado final, sino, bueno, es verdad que es algo diferente, ¿no? Pero hace poco pues perdimos, por ejemplo, la final con el América y pues me tatué la medalla de plata, un poco, es verdad que lo hice un poco de calentura al día siguiente, lo reconozco, pero realmente era un poco buscando en mí realmente el ser consciente de que el proceso hasta esa final y la derrota había sido brutal. O sea, había crecido una barbaridad, había mejorado yo personalmente, había notado en el grupo una mejora increíble, unas ganas, una ilusión, había notado un cambio de chip, o sea... ¿Qué crees que más creciste en ese proceso? Mira, yo por un lado personalmente en cuanto a deportivamente, muchísimo. Tú tenías, o sea, tú dijiste, creo que crecí muchísimo, por ejemplo, deportivamente me refiero en cuanto a mi estilo de juego. Yo siempre he jugado de una manera y creo que este último campeonato he jugado de una manera totalmente diferente a la que estoy acostumbrado, por necesidad del equipo, igual, pues por estar más cerca de y meter más goles cuando yo era otra función, haber cogido otros roles que yo no estaba acostumbrado y que no había hecho en toda mi carrera, ¿no? Y luego, por ejemplo, en cuanto a la gestión del grupo, del vestuario, creo que yo soy una persona, como te he dicho antes, muy competitiva, tengo mucho, aunque a veces no parezca, mucho temperamento, y cuando las cosas no van bien o hay cosas que no salen o lo que sea, no siempre lo he sabido gestionar de la mejor manera, no hacia mí, porque a mí me viene bien, ¿no? Que considero, porque me pone las pilas, pero igual hacia un compañero o hacia alguien que está al lado tuyo no le ayudas a sacar su mejor versión. Entonces creo que he aprendido mucho durante este campeonato a... No pienses en ti, piensa en el grupo, porque el grupo es el que es capaz de ganar, no tú solo. Entonces, lo que necesita el grupo ahora no es que te enfades, que pegues 3 gritos y que te salgas de ti, sino, aunque tú sí lo necesites, sino lo que se necesita es confianza, es palabras positivas, es otro tipo de liderazgo, ¿no? Y creo que eso, pues por ejemplo, creo que lo he aprendido bastante el año pasado. Al principio empezamos hablando cuando que tú entrabas a un vestidor y tú tenías 17 y la gente tenía 34. ¿Tú crees que hoy, cuando las cosas son al revés, qué estás haciendo hoy para poder ayudar a esas personas? Más bien, la pregunta va hacia, ¿hoy estás haciendo algo que te hubiera gustado que hicieran contigo cuando entraste a un vestidor? Bueno, yo no lo enfocaría así porque creo que cada persona es diferente y creo que sería injusto como yo soy de una manera,
pues decir, ¿por qué no me hicieron esto? ¿No? Porque, Claro. porque igual el que estaba con 34 en esa época, yo no le puedo exigir a nadie que me pueda ayudar o que me quiera ayudar, porque yo considero que ya tienes bastante con lo tuyo también, ¿sabes? Y en un vestuario es difícil también, y la exigencia que hay a nivel social, a nivel de todo. Entonces, no considero que sería injusto por mi parte decir algo que no hayan hecho. Pero yo lo que intento es lo que a mí me sale, que es un poco, soy muy observador, me fijo mucho, ya no solo en el campo, sino fuera, cómo actúas, cómo haces antes de un entrenamiento, cómo luego acaba un partido y qué cosas intentas hacer para ser mejor. Intento enfocarles a los chicos jóvenes, sobre todo, a decirles, ¿no? Un poco cuáles son sus virtudes y cómo las pueden destacar. Y creo que ahí es una parte importante. No, me encanta. O sea, creo que indirectamente me contestaste que sí, porque hoy estás haciendo lo que no hicieron contigo, ¿no? El generar confianza, el decirles que son buenos, el decirles que también... Sí, pero es otra época, porque Sí, claro. yo creo que cuando yo empezaba no era normal ver a un chico tan joven en un vestuario, para empezar. Entonces no es algo tan normal y igual te pilla fuera de casillas. Luego no hay no había tanta información acerca de lo importante que es el recovery, el sueño, el gimnasio. Entonces igual me darían otros tips de esa época, porque estamos hablando de hace 15 años. Entonces yo ahora igual, dentro de 10 años le preguntas a un chico joven y hay otros tips porque hay otra información y te diría, ostras, a mí no me dijo esto, claro, pero yo no tenía desconocimiento de este área, por ejemplo. Entonces yo, llevándolo a mi parte, pues sí que les insisto en que es muy importante que descansen bien, que duerman pronto, que vayan al gimnasio porque al final tienen unas cualidades y si se ponen fuertes las van a explotar más, ese tipo de cosas que yo son las que un poco me han ayudado a crecer. Me encanta. Me encanta porque de aquí saco varias reflexiones. Uno es, la medalla representa el amor al proceso, ¿no? Y que no, a pesar de que el resultado no fue el que querían, no quiere decir que ahí se terminó, sino es estos aprendizajes, y a lo largo de tu historia, estos aprendizajes nos trajeron una cosa que en el futuro se ve reflejado, ¿no? El crecimiento del vestido, el crecimiento tú de manera personal, el profesional, el poder enfocarte, el amor al proceso, el enseñar a través del ejemplo, porque es muy fácil decir, hey, cuídense, a realmente que te vean con un nutricionista, con un psicólogo todas las semanas. O sea, creo que siempre habla mucho más tus acciones que tus palabras, ¿no? 100%. Entonces, a lo que quería llegar con esta pregunta era la importancia de ser el ejemplo para otras personas a través de nuestras acciones. Y eso yo lo veo mucho reflejado como que en nuestro día a día, con personas que dicen muchas cosas, pero no se alinean a lo que realmente hacen. Y como que eso es mi intención de la pregunta, el poder decir que hoy el liderazgo que formaste a lo largo de todos tus procesos de aprendizaje, ¿no? El tener que aprender solo con el Madrid, el tener que aprender solo con las lesiones, el tener que aprender solo cuando te cambiaste de ciudad, el tener que aprender, todos esos aprendizajes hoy te hicieron consciente y te dieron la madurez de tomar todo eso para ser un líder, para que para los próximos jóvenes que te vean, tú les traigas todos esos aprendizajes y que ellos a los 17, 18, 21, 22 puedan direccionar su carrera hacia lo que les gustaría, ¿no? Pero fíjate, yo por ejemplo, en esa parte que has dicho que me encanta, no sé, depende de cómo tú consideres la palabra ejemplo, ¿no? Porque yo no me considero ningún ejemplo para nadie, porque como te digo antes, yo he tenido mis circunstancias, he tenido mis experiencias y las he vivido de esa manera. Claro. Entonces, para mí, por ejemplo, sí que igual, pues, puede, no sé, depende, por eso te digo, de cómo utilices la palabra ejemplo. Para mí ejemplo es una persona que desinteresadamente ayuda a los demás. Okay. O sea, o que da su vida para, por ejemplo, pues hay una chica que hemos ido a visitar a Uganda que lo tenía todo en Madrid y dejó toda su vida y se fue a Uganda a vivir a un barrio para ayudar a los demás, a una comunidad, a darles estudios, a que tengan pues valores, a que hagan deporte, a todo, ¿no? Para mí esos son las personas que realmente, para mí son ejemplos de vida. Nosotros al final, o yo por ejemplo, pues hago un deporte que gracias a Dios se me ha dado bien y que realmente es verdad que he tenido mis situaciones y que realmente pues quiero compartir para que los demás vean que, o gente que está en una situación similar y que también puede ser un trabajo, pues diga, siempre hay que tirar para adelante, siempre hay que luchar, pues al final para eso estamos aquí, hay que darle todo. ¿No? Es un poco la y me encanta porque viene de esta humildad de decir, a ver, yo no soy ejemplo, no, como que estas son mis acciones que yo considero que son las mejores. Sí, porque yo me equivoco mucho. Sí, y también el decir, no quiero que me idealicen a decir lo que yo estoy haciendo está bien, que es lo que estamos haciendo. Y es importante decir eso, o sea, que no porque yo lo hago quiere decir que está bien, es decir, y regresamos a lo que decía hace rato, de que yo hago esto porque creo que es lo mejor para mí. Eso es. ¿No? Y yo lo que quería decir es como, la gente que te ve con admiración,
Porque Sí. mucho investidor te ven con admiración de la carrera futbolística que tienes, la familia que tienes, el estilo de vida que tienes, los hábitos que tienes. Quizá ven mucha admiración y ellos pueden crear un molde de lo que es ejemplar para lo que ellos quieren en su carrera, ¿no? Claro, es como empujar a buscar, vale, pues yo qué necesito. Pues me voy a poner a buscar Totalmente. para mi vida, para mi forma de ser, para mi cabeza, porque mi cabeza es diferente a la tuya, tiene otros pensamientos, No, tú eres una persona igual, o sea, poner un ejemplo, que piensa mucho, yo no pienso tanto, entonces claro, ya a la manera de actuar es muy diferente y la manera que vas a necesitar un ejercicio o no también es diferente, o a un psicólogo que trabaja de una manera o de otra es muy diferente. Entonces, por eso digo que sea un empuje para decir, vale, voy a buscar mis propias herramientas a través de decir, si las encuentro, saco mi 100. Pero no tiene por qué ser las herramientas de otros, ¿sabes? Y yo creo que eso es importante hoy en día porque ahí está ahí, ¿no? De que tú lees muchas cosas y escuchas muchas cosas y siempre es, "Oh, hay que hacer esto". A ver, hay que hacerlo. Prueba, ve cómo te sientes, conoce tu cuerpo, conoce tu mente y a partir de ahí da un paso adelante, ¿sabes? Es lo que regresamos al tema objetivo y subjetivo. O sea, como que no porque a mí me funcione quiere decir que te vaya a funcionar. Y es justo eso. O sea, tú en el Madrid viste lo que hoy representas para otras personas, pero también les das ese apoyo y esa seguridad de que, hey, haces muy bien estas cosas y sientes como esa, no sé, creo que es muy valioso y que a veces lo que decíamos a veces se nos olvida de lo que representamos para los demás por estar tan presentes en lo que queremos de nosotros. Y nosotros no sabemos el impacto que tenemos en los demás en el momento presente, ¿no? Quizá alguno de la cantera de hoy vaya a ver y es el próximo mejor jugador mexicano, me explico, y el que te haya conocido a ti fue un evento que va a impactar en su vida y en la vida de los próximos jugadores, Sí, ¿no? sí, sí, Y eso obviamente. eso es bien O sea, a específico. mí me impactó, pues, Cristiano y ahí empezó el cambio. Antes de, obviamente que las lesiones han sido la clave y que, por ejemplo, pues yo siempre digo, ¿no? Kobe Bryant, que también ha pasado un poco toda esa mentalidad, me ayuda mucho sus libros, todo, pero es verdad que el tener el primer ejemplo que tuve fue Cristiano en cuanto a esa disciplina y fue también el primer cambio que dije, Que hoy necesito. tú eres eso para alguien más también, y eso es bien valioso. Sí, no lo sé, no lo sé. Sí, o sea, no, o sea, que lo dices de la humildad de que no lo sabes, pero muy probablemente sí lo es. Y creo que quiero regresar al el que decías que no llorabas, y esta reflexión es que no llores, es que tienes un ambiente seguro, ¿no? Y a lo largo como de tu crecimiento te sentías y utilizaste la palabra hace rato de inestabilidad emocional, ¿no? Estabas en un lugar con mucha presión, con mucho ruido, con muchas cosas y cuando no estás en un lugar seguro es muy fácil que se te tonen mucho tus emociones. Entonces es hablar de la importancia de rodearte de amor, de cariño, un espacio seguro donde puedas realmente ser tú mismo y que esa seguridad te permita direccionar tu mente a lo que realmente valoras. Porque si estás pensando en inestabilidad emocional, no estás pensando en prepararte, etcétera, ¿no? Y Sergio, bueno, te tengo finalmente una sorpresita. Vale, Tengo una gracias. sorpresa. No te esperes mucho. Es una carta. ¿Sí? Es una carta que te escribió Chris, pero que te escribió Chris con una temática distinta. Es una carta que le escribió a Sergio de 16 años. ¿Ok? Y dice, te miro desde el futuro y quiero decirte que sigas siendo exactamente quien eres. No tienes idea de lo que viene. No imaginas todo lo que la vida tiene preparado para ti, para nosotros. Ahora mismo eres un chico con media sonrisa traviesa, con la mente llena de sueños y el corazón ligero, sin saber que el destino ya empezó a escribir una historia que nos cambiará para siempre. Aún no lo sabes, pero la niña con la que compartes todas tardes, risas y miradas cómplices se convertirá en tu hogar. Quisiera decirte tantas cosas, que sigas confiando en la vida, que nunca pierdas esa alegría y pasión con la que te enfrentas al mundo. Y sobre todo recuerda esto, esa forma tuya de ver siempre lo mejor de las cosas será lo que nos sostendrá en los momentos más complicados. Porque sí, la vida y nos pondrá a prueba, te romperá y te derrumbará una y otra vez todo lo que habrás construido a base de sacrificios. Pero quiero que sepas que no estarás solo. Trabajaréis juntos, no solo para hacer realidad los sueños individuales, sino para tener uno en común, uno que nos llevará a lugares que hoy ni siquiera puedes imaginar. Con el tiempo verás que no has perdido tu esencia, la llevas dentro y se multiplicará. Un día mirarás a tus 3 tesoros y reconocerás en ellos pedacitos de ti, de la persona en la que te convertirás. Verás tu mirada en la de ellos, tu risa en su alegría, tu nobleza en la forma en que te aman, e incluso llevarán esa sonrisa pícara que un día fue solo tuya. Y entonces sabrás que todo, absolutamente todo, valió la pena. Así que sigue soñando, sigue siendo tú, porque en el futuro, aquí donde estoy ahora, la vida que construiste es incluso más hermosa de lo que alguna vez pudiste imaginar. Con todo mi amor, tu esposa del futuro, Cris. Qué bueno.
Joder. sacarte estudiar. Muchas gracias. Fíjate, a ver, no lloré. El día de mi boda, que me hizo una canción increíble. O sea, ella escribió una canción y la chica que estaba cantando la cantó. Y, o sea, es como en plan, yo lo llevo de otra manera, ¿sabes? Pero no, me encanta. No, O sea, oye, es ¿y increíble. qué sientes? O sea, Soy un creo que... afortunado, ¿no? Es que soy un afortunado y es que al final lo vivo en el día a día. Al final encontrar a alguien que te... Que es parte de ti, ¿sabes? O sea, al final así nos sentimos los dos y la verdad que es una suerte. Y es al final, creo que de he tenido muchas cosas en mi vida, una carrera increíble, un tal, pero al final la más importante ha sido encontrarla a ella en el camino, obviamente. ¿Tú crees que eso ha sido lo... Sí, marca la diferencia. O sea, si yo me das a elegir, que no es el caso, ¿no? Porque no tienes que elegir nunca, pero que al final vuelves atrás y yo siempre creo que habiéndome encontrado con ella, hiciese lo que hiciese, iba a ir bien. ¿Sabes? Iba a tener éxito en lo que hiciese. Hay una frase que dice, no hay dolor más bonito que el dolor compartido. Y habla mucho de la importancia de buscar una pareja y una persona que... Y voy a decir otra frase que... Quédate con la persona con la que sufrir se sienta la mitad y celebrar el doble. No con la que sufrirse el doble y celebrar la mitad. Y habla de eso, de la importancia de rodearte de personas que realmente quieran verte triunfar, que te apoyen, que te motiven, el que se quiera ir a su luna de miel con su mamá, pues que se vaya y que realmente apoyen tus sueños. Y también lo que hablaba hace rato de que lloraron en tu tercera lesión, el sentir ese apoyo y ese dolor que también es compartido también hace que nos lo quiten a nosotros. Entonces, sí, 100%. No, y al final todo lo que he vivido se lo debo. O sea, al final es así. Si no, pues todos los viajes que hago, el cuidar a los 3 niños, yo al final estoy mucho tiempo fuera de casa y el irte de casa y saber que los niños van a estar bien, que ya, sabes, se va a encargar de ser la madre y el padre en muchos momentos, al final, pues eso es muy difícil de... Ese es el verdadero éxito, la verdad, de mi vida es el verdadero éxito, la verdad. gracias por compartir. Nada. Te agradezco mucho por venir.